A los 22 se metió en un sector tradicionalmente de hombres y lo revolucionó por completo fundando Goi, una empresa que hoy factura millones y lidera el mercado. Yo me crié con mis hermanos, sin padre ni madre, y nos criamos en un barrio complicado, un poco conflictivo, contaminado con las drogas. ¿Hay algo en concreto que te llevó a la conclusión de que Jesucristo era la verdad y que el catolicismo era esa religión verdadera? Yo hice la comunión con 28 años. O sea, piensa esto. ¿Cómo crees tú que pueda percibir la gente esta Yaiza que ahora habla de Dios y que es el único lío en el que se quiere meter? Muchas veces me dicen, no hables de Dios, que te metes en berenjenales. Digo yo, soy el único berenjenal que me quiero meter. Antes tenía la vocación del éxito, fíjate, ¿no? Y era, pues era una cosa que me lastraba, me generaba ansiedad, estrés. ¿A qué sabe Cristo para la sociedad? Muchas veces subo cosas de Dios a mis redes sociales y demás. Cada vez pierdo a lo mejor 3.000 seguidores, un montón de gente. Me encanta, me divierte. O sea, me imagino a Dios diciendo Una rebelde. que eres una rebelde, efectivamente. Hola a todos y bienvenidos a Rebeldes Podcast, este espacio en el que queremos compartir nuestra fe católica, nuestro amor a Jesucristo. Y hoy me acompaña como conductor Fray Marcos. Bienvenidos, Fray Marcos. Gracias, Padre Ignacio, y a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que encarna muy bien la definición de rebelde que en tanto nos gusta aquí en el canal. Alguien que cuando dijo y el mundo le decía que no podía construir su propia vida, ella se lanzó. Con 16 años ya empezó a emprender. A los 22 se metió en un sector tradicionalmente de hombres, que es el de la logística del transporte, y lo revolucionó por completo fundando Goi, una empresa que hoy factura millones y lidera el mercado. Bueno, ella es un torbellino, una visionaria, una de las mujeres más influyentes en España. Hoy tenemos con nosotros a Yaiza Canosa. Bienvenida, Yaiza. Muchas gracias, aquí estamos, encantada. Algunos se preguntarán, ¿qué hace Yaiza aquí con un fraile, con un cura? ¿Qué hace ya? ¿Verdad? ¿Esto qué es? Tenemos amigos en común y demás, pero yo quería que la gente un poco te conociera. ¿Y de dónde viene Yaiza? ¿Cuál es un poco tu historia? ¿De dónde viene? Bueno, soy gallega. Así que vengo de Galicia, aunque llevo ya 12 años en Madrid. ¿Y de dónde vengo? Pues yo vengo de una familia un poco diferente. Yo me crié con somos 6 hermanos. Yo soy la pequeña, soy el penalti, por así decirlo, de los 6 hermanos. Y además tengo un montón de sobrinos y tengo mucha diferencia de edad con mis hermanos. Pero pues vengo de Coruña, me vine a Madrid hace muchos años a trabajar, porque empecé muy jovencita a trabajar, y de ahí salí. ¿Y cómo era la vida un poco en tu familia, en tu barrio, cuando eras pequeña? ¿Qué tipo así de infancia tuviste? Bueno, mi infancia, aunque no casi un poco con lo que actualmente hago, la gente espera de mí, supongo, es un poco diferente, ¿no? Yo me crié con mis hermanos, sin padre ni madre. Como mis hermanos eran mucho más mayores que yo, pues tengamos en cuenta que con el que menos me llevo 9 años, y con la que más 18, ¿no? Entonces hay una diferencia de edad importante. Y nos criamos en un barrio complicado, un poco conflictivo, un barrio donde, bueno, pues en ese momento era un barrio que estaba bastante pues contaminado con las drogas, un barrio, bueno, pues donde era complicado, que yo creo que fue una de las mayores fortunas que tuvimos, ¿no? En ese momento. En ese momento no lo ves o cuesta verlo, pero yo creo que eso nos permitió tener una claridad absoluta sobre lo que no queríamos y sobre lo que sí queríamos, ¿sabes? Pero sobre todo lo que no queríamos, que yo creo que en la vida es más importante saber lo que no quieres que lo que quieres, ¿sabes? Totalmente, a veces en la vida hay que aprender de las cosas, aunque no haya una experiencia buena, de lo que no quieres en tu vida, sin juzgar a los demás, ¿no? Pero luego también lo que quieres de las experiencias buenas. ¿Y cómo vivía una Yaiza así joven en ese barrio y demás? ¿Siempre tenías pensado trabajar, estudiar? ¿Qué soñabas? Bueno, yo viví en ese barrio hasta los 10 años. La verdad es que tuve la suerte también de ser la pequeña. Yo creo que los niños tienen una capa absolutamente que rebota todo lo que hay alrededor, porque no te das cuenta muchas veces de lo que es normal y de lo que no es normal, ¿sabes? Para mí era mi normalidad y vivir pues según qué tipo de situaciones o de conflictos de barrio, pues me parecía lo normal, siempre identificando que no quería eso en mi futuro, ¿no? Entonces, yo lo tomo a día de hoy como una bendición. Yo no creo que pudiese a día de hoy estar aquí sin haber vivido X cosas, ¿no? En ese momento. Mi vida, pues era una vida especial, pero era una vida que tenía mucho sentido y ahora lo entiendo, ¿no? De alguna forma. Que yo creo que la vida tiene una cosa muy
muy metafórica, que es que se entiende hacia atrás, pero se vive hacia adelante, ¿no? Entonces, la vas entendiendo cuando ya has pasado, pero la tienes que vivir de cara al mañana, no pensándolo, ¿no? Cogiendo los aprendizajes que ya encuentras que tienen sentido. Y entonces en esa época en tu vida, como vivías de una forma muy anárquica, ¿no? Sin mucho control. Yo, por ejemplo, mi familia era muy católica, teníamos pues las normas de todo establecido, y para mí, por ejemplo, eso me causó como también un poco rechazo a todo lo que son mandamientos, obligaciones, y sí una búsqueda muy grande de libertad, ¿no? A mí me encanta la libertad, ¿no? Y que no me toquen la libertad, pero a la vez entendía bien, ¿no? Y es una cosa que quería hablar contigo, porque tú vivías a lo mejor, puedes hacer lo que te daba la gana, una forma muy anárquica, pero luego también encuentras otro sentido, ¿no? De vida, de libertad. Fíjate que a mí me genera, y ahora con los pasos de los años cada vez más, creo que la libertad no es buena. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explícate. pues yo efectivamente, además vengo de una familia atea, pero atea no casi ni siquiera por elección, porque era lo que pues claro, según qué condiciones, pensar que eso te ha tocado porque te lo ha traído Dios, pues es mejor pensar que Dios no existe, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, también es una forma de protegerse muchas veces, ¿no? Entonces, en mi familia, pues yo no había ido a la iglesia nunca, todo lo que sonaba a Dios, ya no hablamos ya ni siquiera de una religión, ¿no? Todo lo que sonaba a Dios era como, ¿de qué habla ahora, no? Claro. Pero yo siempre, de una forma muy mística, siempre había sentido que estaba muy acompañada. O sea, yo hablaba, yo sí tenía conversaciones con algo que yo sabía que iba más allá de mi conciencia. Y lo sabía, ¿eh? Pero exteriorizarlo era como, pues estoy loca, o yo sentía que ahí había algo. ¿Sabes? Era una fuerza que yo sentía dentro, que a día de hoy creo que es el don de la fe, tío, porque yo lo sentía dentro. Yo decía, esto va por encima de mí, esto no soy yo teniendo pensamientos, esto soy yo teniendo una conversación. Y para tener una conversación hace falta dos, ¿sabes? Totalmente. A mí me gusta cuando se habla de la oración que dice Garrigou Lagrange, dominico, que decía que la oración es cuando tu monólogo interior en el que estás pensando, tú vas por la noche a la cama o vas pasando por la calle, tu monólogo interior se convierte en un diálogo con otro, en mayúscula, que es Dios, que vive dentro de ti, ¿no? Y es interesante que tú, ¿no? Pues en ese ambiente, pues ya lo pudieras vivir desde jovencita, pero una sed, ¿no? Hay como una sed, un deseo, que yo creo que es el que Dios nos pone en el corazón a todos para poder tener esa necesidad de Él, ¿no? Nos lo pone en el corazón. Y es más, yo creo que en la iglesia tenemos el mejor producto peor vendido, que es Jesucristo, ¿vale? Tú que eres empresaria, y digamos que la necesidad está creada en el corazón de los hombres, no hay que generarla, ¿no? Con marketing, sino está generada. Pero bueno, luego entraremos en eso. Yo quería hablar contigo también del tema, has hablado de la libertad, ¿no? Ahora, yo quizá lo que creo que es malo es el libertinaje, más que la libertad, ¿no? El libertinaje entendido como hago lo que quiero cuando quiero y vivo esclavo de mis apetencias, de mis apetitos y demás, frente a una libertad entendida como en la tradición católica, que es la capacidad que Dios me da para amar. Es la capacidad que Dios me da para autodeterminarme sin coacción hacia un bien que mi inteligencia percibe. Me quiero poner un poquito así técnico, ¿no? Pero sobre todo una libertad para amar. Y por eso yo creo que es el don sagrado que Dios nos ha dado, porque tú no puedes, si quieres enamorar a un chico, lo tienes que conquistar. El amor no se puede obligar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra el gran don de la libertad para nosotros. Sí, pero es que yo creo que precisamente cuando las palabras se utilizan mal, ¿no? En la sociedad, acaban nos acaban haciendo prisioneros de algo que parece que hemos elegido nosotros. Y yo creo que esto pasa en la sociedad mucho, ¿no? Cuando hablamos de libertad, que efectivamente yo estaba refiriéndome, yo cuando hablo de la del que no me gusta la libertad, me refiero al libertinaje, pero es que la gente entiende la libertad como le da la gana, que es como libertinaje. ¿Cómo le Entonces, explicarías tú eso a alguien que, por ejemplo, venga y diga, Yaisa, ¿cómo hiciste tú como para que te conozca, por supuesto, que conozca esta historia tan... Yo estoy aquí... Además que Yaisa es como este terremoto, nos tomamos un café Soy ahorita hiperactiva. y yo le dije, no tomes más Sí. café porque si no vas a resultar Me caminando encanta, por las pero paredes. somos iguales, somos Sí, sí, súper sí, sí, activos. sí, sí. Yo he de decir que por dentro estoy muy en paz. Es verdad que soy... Allí iba, ¿no? Porque cuando y lo que hablábamos, me dijiste, Fray, pero yo soy muy activa por fuera y tal, pero por dentro estoy en paz. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? No nos desviemos de la libertad, que me encanta lo que dijiste, porque de alguna forma está siendo rebelde y retando, y esto es, se buscan rebeldes, por eso lo estábamos buscando, ¿no? Explícame a mí como si yo fuese un joven de 10 años, de 12 años, y que te diga, oye, Yaisa, yo te conocí, me cautivaste porque yo sé de dónde vienes. ¿Cómo hiciste tú para
para dominarte a ti mismo, para saber lo que era la libertad y para distinguirla del libertinaje? Bueno, yo creo que primero no soy ejemplo, porque yo muchas veces he desarrollado libertinaje. Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, también se eh, puede ser ejemplo desde lo que no se debe ser. exacto. Y para mí, para llegar a darme cuenta de que la libertad más mal gestionada es libertinaje, primero creo que cuando me acerqué a Dios, yo cuento un poco cómo Sí, me fue esa encantaría. conversión. Por favor, compártelo. Yo, como os decía, desde pequeña tenía conversaciones de dos que yo decía que eso, ¿no? En mi Bueno, foro ahora somos interno, dos, porque yo soy de ese equipo también. Yo siempre hablo en plural. Yo si cierro la puerta de mi habitación y digo, bueno, vamos pues, vamos, venga, siempre hablo en plural. nos ponemos con ello. Sí. Pero es cierto que no había sido capaz de desarrollarlo de una forma libre, porque no era algo con lo que me sintiese cómoda hablando con nadie, porque como era algo tan lejano a lo que yo tenía cerca, pues era para mí, que es generalmente lo que pasa al revés, era muy raro esto de hablar de Dios o de hacer preguntas sobre lo que yo sentía o eso cómo lo podía gestionar. Y cada vez era más grande esa conversación, cada vez yo tenía más claro que había ahí algo. Pero ya con 20 y pico años, tengo una pareja que de repente empieza a ver que todo su círculo alrededor habla de Dios. Para mí eso era, de verdad, parece tal, pero para mí era absolutamente nuevo, ¿sabes? Donde en las comidas se rezaba, se iba a misa los domingos, y yo decía, pero esto. Oye, entonces yo empezaba a hacer preguntas, ¿no? Entonces llegó un día y le digo, oye, me gustaría que me llevases a una misa. Yo no había ido a una misa nunca, jamás en la vida. Y allí llegó la misa, ¿no? Entonces llego, tal, y yo me acuerdo mucho que yo tengo que racionalizarlo todo de alguna forma, ¿vale? Racionalizarlo en el sentido de entenderlo, ¿vale? Entonces yo miraba a Pablo y digo, la gente por qué se arrodilla, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me pasé toda la misa preguntando cosas, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Y qué es la homilía? Ese nombre tan raro, ¿eso qué es? No entiendo nada. No, me parece marciano. Pero ¿y el evangelio? ¿Pero quién escribió esto? ¿Sabes? Entonces, poco a poco, mi curiosidad iba mucho más en aumento. Al principio yo no sabía si era cristiana. Yo sabía que creía en Dios y mi Dios estaba por encima de todas las religiones porque era una conversación muy individual, muy personal. Yo sí algo que siempre hacía antes era dar gracias. O sea, a día de hoy, de hecho, a mí no me gusta pedir, a mí me gusta dar gracias porque es que en la vida, simplemente por donde hemos nacido, ¿sabes? Que importa más el código genético, el código postal que el código postal que el código genético, ¿sabes? Es más determinante en tu día a día, ¿no? Simplemente por eso ya me parece que tenemos que dar absolutamente las gracias. ¿Y a quién dabas gracias? A Dios. A Dios. Pero fíjate, a mí me costó mucho ponerle nombre. O sea, yo no me atrevía a decir Dios, porque me parecía algo como hasta los 20 y pico, que bueno, a los 20 yo ahí ya sí que ya determinaba que, pero no conocía si mi Dios canalizarlo a través del cristianismo. No, era algo como que no, tampoco soy una tía muy curiosa, pero no era algo que yo tuviese como esa determinación de dar el paso sola, ¿sabes? Me costó mucho dar el paso sola. Y de repente, a través de mi curiosidad de canalizarlo, porque ya tenía por así decirlo, un círculo donde se hablaba de Dios, empecé a hacerme muchas preguntas, empecé a estudiar mucho, y empecé a intentar racionalizar qué era lo que quería, hasta llegar a la conclusión de el cristianismo, y que racionalmente además es la vertiente que no solo tiene todo el sentido, sino que científicamente, si nos vamos al lado más científico, desarrolla y explica y tiene compatibilidades con todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya también me voy acercando a la iglesia. A mí luego me encantaría hacer muchas preguntas porque creo que una de las cosas que nos pasa a la gente también más joven y que a lo mejor venimos de una anarquía cultural más religiosa, es decir, que no tenemos esa base, es que tenemos muchas preguntas respecto a la iglesia, ¿no? Que tenemos muchas, no dudas, preguntas, ¿no? La gente dice que hay dudas sobre la iglesia. Yo creo que hay preguntas, no creo que haya dudas. Oye, y en ese proceso que tú estabas haciendo esas preguntas, ¿hay algo en concreto que te llevó a la conclusión de que Jesucristo era la verdad y que el catolicismo era esa religión verdadera? Para mí el sentimiento. O sea, yo cuando empecé a estudiar y aparte de las coherencias técnicas, científicas, ¿vale? Y racionales, aparte de que me parecía coherente, era el sentimiento. O sea, para mí la palabra con Dios se puede malinterpretar, ¿no? Porque al final la palabra, el ser humano, todo. Pero para mí el camino de verdad
es el sentimiento, lo que tú sientes dentro. O sea, la conciencia es para mí la voz que utiliza Dios para comunicarse conmigo muchas veces. Yo me meto en la cama y puedo no haber pecado, pero yo sí he hecho algo bien o mal. Yo lo sé, porque es que me habla, porque me lo dice, porque no me deja dormir, porque está ahí, porque pone esa semilla, ¿no? Y así lo siento yo. Entonces, yo después de mucho estudio, mis sentimientos tenían una clara vocación y una clara devoción por Jesús. No, y escuchándote estoy pensando cómo compaginar este sentimiento con que necesitas racionalizar todo. Entonces, a la vez, quiero racionalizar todo, pero me dejo llevar por el sentimiento. Pero yo que hablo de San Ignacio, del sentimiento interno, ¿no? Como esa ley natural que está escrita en nuestros corazones, que busca la verdad, ¿no? Que cuando te encuentras con la verdad, sabes, saboreas, ¿no? El saper del don de la sabiduría, que esto es verdadero. Y una cosa que estás diciendo es el tema de las preguntas, que lo hemos hablado mucho con Fray Marcos, ¿no? Y cuando se ha hecho encuestas en internet a los jóvenes, dice, ¿por qué dejaste a Dios y a la Iglesia? Y la mayor parte de la gente, una de las grandes respuestas es porque no respondieron a mis preguntas. Y tanto es así que me llamó la atención cuando el cristianismo es la mayor tradición intelectual de la historia de la humanidad, y me encanta decirlo, se me llena la boca con un orgullo de ser católico, pero a la vez yo creo que es muy importante el evangelizar a través de los grandes interrogantes del ser humano. Siempre se ha hecho así, en el Concilio Vaticano se volvió a hacer así, y cuando yo estudié teología en el seminario, unas cosas que más me llamó la atención es cómo hay 4 grandes preguntas en la vida, y solo la tradición judío-cristiana predicada en plenitud en la Iglesia Católica las responde. ¿Cuáles son? Que son, y ahora quiero comentarlas contigo, Vale. que es 1, ¿cuál es el sentido de la vida? Es decir, ¿por qué me levanto de la cama cada mañana? Tú eres empresario, yo antes de sacerdote trabajaba, y un tipo que yo valoraba, que estaba en primer nivel, un día me dijo esta frase: ya no sé por qué me levanto de la cama cada mañana. Entonces, ¿por qué? ¿No? El sentido de la vida. La segunda es, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Para mí esta es la principal. Y lo tenemos nosotros. Chesterton decía, la felicidad es el gigantesco secreto del cristianismo. ¿Cómo puedo ser feliz? Etcétera, ¿no? La tercera es, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Y por qué hay niños inocentes que sufren el misterio del sufrimiento. Y la cuarta es, ¿cuál es mi meta? ¿Hay algo después de esta vida? ¿Dónde están mis seres queridos que han fallecido? Entonces, porque si no sé de dónde vengo y no sé a dónde voy, no sé qué hacer con mi vida. Y entonces es ahí donde entra esta revelación y esta tradición judío-cristiana que nos enseña, sobre todo con este libro que es la Biblia, que no se sabe leer, que es el libro con más sabiduría de la historia de la humanidad, que ha edificado la cultura occidental en la que estamos, ¿no? Y esas son las 4 grandes preguntas que yo quise comenzar este canal hace años, ¿no? Y en el libro La Revolución de Dios, para intentar decir cómo, de forma breve y sencilla para todos los públicos, responde esta tradición judío-cristiana. ¿Qué opinas de esto? Lo primero, sobre la Biblia. Yo, cuando me la leí, piensa que yo hice la comunión con 28 años. O sea, piensa esto. Qué maravilla. Claro, ¿sabes? Con 28 años. Entonces, cuando yo me leí la Biblia, dije, es el mejor libro. O sea, ¿qué hacemos vendiendo libros de autoayuda? ¿Qué hacemos? O sea, vamos a quitar todos los libros del mercado de autoayuda. Es el mejor libro de autoayuda. Responde a muchas de las preguntas. Pero sí, leíste la Biblia entera, desde el Génesis empezaste a leer, sí, ¿o cómo la empezaste a leer? Yo primero el Nuevo Testamento. Vale, y luego tal. Muy Pero bien. el Antiguo se me hizo muy complicado. Se te hizo bola, ¿no? Muy, Un poco. muy Sí, complicado. sí. Muy Hay un complicado. contexto complicado. Claro. El Nuevo Testamento es el mejor libro de autoayuda que existe. Sí. Es el mejor libro de autoconocimiento. O sea, tiene todos los matices que se necesitan para sobrevivir en este mundo y hacerlo de una forma con sentido, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí hay una parte muy importante que es... yo no tengo preguntas existenciales. Nunca las he tenido. O sea, y esto también es algo muy personal, creo, ¿eh? Es decir, yo no me preguntaba qué hago aquí. Yo hacía cosas que me llevasen, que tuviese un propósito, necesitaba un propósito, pero no desde el, oye, que alguien me responda qué hago aquí. Yo tengo que buscar mi forma de que esto tenga sentido. Lo tengo que buscar yo, porque es mi responsabilidad, y yo siempre he tenido un sentido de la responsabilidad, pues, latente, ¿no? Pero fíjate que para mí creo que hay 2 tipos de preguntas, ¿no? Las grandes, ¿no? Las existenciales, que yo las dejo en manos de Dios. Es decir, ¿cuál es el tal? Pues yo voy a ir haciendo cada día lo que yo crea que tengo que hacer, porque es mi responsabilidad intentar darle el mayor sentido, o encontrar, pues, la felicidad en las pequeñas cosas. Todo esto depende de mí, pero la elección la tienes tú, ¿sabes? Depende de mí encontrarlas, pero el resultado final lo dejo en tus manos. Y eso también te quita mucho peso, porque al final, ¿qué es el éxito? El éxito no es llegar a un sitio adecuado. El éxito es hacer todos los días lo que deberías supuestamente hacer, o tú crees que tienes que hacer, para intentar que ese resultado, que es adecuado, esté a tu favor. Pero no es que acabe siendo a tu favor. Entonces yo con esto, que Dios me ayuda mucho en esto, convivo muy bien. No convivo con el resultado. Hay muchas cosas malas que me pasan, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero entiendo que
las entenderé mirando hacia atrás, o en algún momento cuando me encuentre con tal y le diga, oye tío, ¿este día qué pasó? ¿Qué sentido tenía? Cuando en el cielo nos encontremos, ojalá. Pero No, pero me llama la atención esto porque ahora mismo una de las grandes enfermedades es la depresión, la falta de sentido, ¿no? En la vida, y esas son las preguntas existenciales. Por eso me parece como un don, ¿no? Que tú tienes, decir, es que yo he seguido para adelante un sentido grande de responsabilidad. Yo creo que es esa de la paz de la que hablas, Sí. que por dentro estás en paz. Es que yo creo que hay mucha gente que en este momento está muy interesada y a veces además forzadamente desde lo racional, sin dejar que la luz sobrenatural de la revelación también haga su vida en ti. Yo creo que tú le has dejado. Mira, se me ocurría o se me venía a la mente cuando te escuchaba esto de la acción de gracias. Me parece una de las cosas más bonitas que yo he escuchado, porque me identifico. Pero es que además creo que es hoy el Señor que está dando gracias por ti. Porque tú estás metida en aquel grupo que dice el Señor, Padre, te doy gracias porque le has ocultado esto a los sabios y se las has revelado a gente sencilla, a gente humilde. Que tú me digas, es que Padre, es que yo estudié teología y soy doctora, que no quiero dejar de lado que el estudio, porque lo has dicho, el estudio y para un dominico mucho más, pero yo creo que el Señor era el que te estaba buscando y tú te dejaste encontrar y tú le estabas buscando sin saber y él se ha dejado encontrar. Es decir, acá. Oye, necesito aquí hacer una pregunta, Fray Marcos. Es que ayer me preguntó una chica joven y quiero saber qué opinas. Y es, ¿cómo puedo saber que Dios me está buscando? Eso. Era lo que le iba a preguntar. En serio, estamos conectados, gracias, perdón. Sí, porque es que en esa acción de gracias a lo mejor tú le estabas buscando, pero no lo sabías, no le ponías nombre. Yo es que creo que Dios siempre te está buscando, primero. Yo el día que hice la comunión sentí, y esto es totalmente así, sentí que Él llevaba esperándome 20 y pico años y que cuando abrí la puerta seguía ahí y sin un pero. O sea, lo más bonito yo creo es, como todos los amores, son los amores incondicionales. Creo que son los que más... como que los que más admiración y devoción te generan, ¿no? Los que saben que es incondicional, ¿no? La madre que dices que haga lo que haga va a estar conmigo, ¿no? Todo, es como la confianza absoluta. Todos tenemos amores incondicionales. Yo tengo a mis hermanos, a mis sobrinos, pero como el amor de Dios no se siente así, ¿sabes? Y en esa acción de gracias que tienes permanentemente, que ha aumentado, me imagino yo, porque te estás dejando descubrir, porque no estamos hechos completamente. No, yo estoy en un proceso absolutamente de descubrimiento. Sí, de hacer. No, o sea, para mí esto es algo que no va a acabar nunca, muy siento, bien. ¿sabes? Claro, pero ¿Le has Marcos, dado gracias a Dios? Sí. Por haberlo encontrado en ese... Buah, es que te diría que yo antes pensaba que mi vida tenía sentido. Y esto yo creo que es como todo, ¿no? Como cuando te comes un bocadillo tal y luego te comes un bocadillo bueno y dices, ¿cómo me podía gustar como el las bodas de Caná, que Entonces, ¿sabes? el vino bueno vino después. Claro, te comes un bocadillo tal que es ahí sin calentar, y luego te comes un buen bocadillo y dices tú, pero ¿por qué pensaba? ¿Cómo le llamaba eso bocadillo? ¿Cómo podía vivir yo con ese bocadillo? Exacto, ¿verdad? y no conocía otra cosa. Entonces yo creo que al final no es una cuestión ya de, cuando hablamos, ¿no?, de evangelizar, es una cuestión de que la vida tiene otro color. O sea, esto es como ver en blanco y negro y de repente que te descubran, ¿no?, los colores. Entonces, eso, yo cuando hablo de Dios, muchas veces me dicen, no hables de Dios, que te metes en berenjenales. Digo yo, es en el único berenjenal que me quiero meter. En el único. ¡Wow! ¿Sabes? Estoy de acuerdo. Un aplauso. No. Yo, no, estoy de acuerdo Maravilla. porque además Jesucristo es signo de contradicción, ¿no? Lo habla mucho con Fray Marcos, nosotros vamos andando por la calle, tú con el hábito, yo vestido de sacerdote, y vas andando y algunos te miran y te sonríen y dicen, este es de mi equipo y tal y cual. Pero luego vas caminando y otros te miran más y dices, este no es de los míos. Pero Y te ahí das también cuenta, hay ¿no? que ir. Y Digo, oye, ahí claro. también hay que Ahí vale el ir. doble. Ahora, pero has dicho una cosa que quiero aquí y que me ha encantado y es que Dios te estaba esperando sin peros. Y eso me ha impresionado porque a mí lo que conquista mi corazón es Jesucristo y un Dios que me reveló que es mi Padre, que me ama con misericordia. Y por eso nunca Dios viene como acusándote, ¿no? El acusador en la Biblia es el maligno, ¿no? El demonio. Dios es como que siempre te está esperando una sonrisa y dice, aquí estaba contigo, ya está, no hay ningún problema, vamos adelante, ¿no? Y esa mirada de ese amor incondicional, ¿no? A mí, por ejemplo, me ayudó a dónde fundamento mi humilde autoestima Tengo una pregunta cristiana. de aquí. Mira, ¿Vale? Dale. tengo una pregunta, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. Por eso que es tan bonito que sea incondicional y sobre todo sentirte querido sin peros, que parece fácil, pero es la mejor sensación Totalmente. del mundo. Querido sin peros, ¿sabes? Entonces, yo hay una cosa que cuando me empecé a leer la Biblia,
para mí mi devoción hacia Jesús vino de una frase que a mí me taladró la cabeza, me hizo pum como una palomita, que fue que yo no podía entender desde la parte humana, sabiendo que era Dios, pero era humano y sufría como un humano, que él, la frase que le salía cuando lo estaban crucificando, vejando, era perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Yo decía, yo quiero ser esta persona, yo quiero ser una persona capaz de, en esos momentos en los que a mí solo me saldría odio, venganza, todo, simplemente me salga rezar por alguien, ¿no? O sea, yo quiero ser pero luego una parte que me impactaba mucho, traducida a lo que ahora mismo también pasa muchas veces de las dogmáticas o de las traducciones de la Biblia, ¿no? Que era, a mí me impactó mucho cuando él va a la sinagoga y cura un sábado, a un señor le cura la mano, ¿sabes? Entonces le cura la mano y entonces salen los fariseos y lo acusan y dicen, los sábados no se cura porque en el Antiguo Testamento pone claramente que los sábados no se puede hacer absolutamente nada. Entonces Jesús le dice que por encima de todo van los humanos y que no, que... Entonces yo siempre tengo una pregunta, ¿no? Actualmente hay muchísimas cosas en las que muchas veces desde el dogma o de esa parte más cristiana de religión se acusa, ¿no? Somos esos fariseos que decimos, es que da igual, aunque sea sábado, lo importante no es el humano, esto está mal. Entonces, yo me pregunto, actualmente podemos ser en muchas cosas fariseos, ¿no? De esos fariseos que señalan y que dicen, esto está mal, esto no se hace por encima y me da igual que seas, porque pone en la Biblia que no se hace. ¿Hasta dónde sabemos cuándo a veces, desde el dogma o desde también muchas veces las costumbres, acabamos siendo con la palabra de Jesús malinterpretándola y siendo esos pequeños fariseos? Bueno, pues no, vamos a Esto por es una ello. pregunta de verdad, ¿eh? No, O sea, me encanta. Hay muchas cosas, ¿no? Pues el mundo tal, pues hay Mira, muchas cosas Es cuando controversiales. reduces la fe a un mero cumplimiento de normas y de mandamientos. Yo es lo que a veces entendí de pequeño, ¿no? Seguro me lo explicaban, yo lo entendí mal, ¿no? Vale. Pero es que todo lo que nos dice Dios, los mandamientos, a mí me ayuda, por ejemplo, una viñeta que aparece en los 10 mandamientos, un cartel, no vayas por aquí, stop, y lo que hay detrás es un precipicio, ¿no? Entonces, en el fondo son normas que me está diciendo Dios, oye, cuidado, igual que un padre le dice a un hijo, no pongas los dos en enchufe, sino... Esta es la dirección para que seas feliz. Entonces yo entiendo todo en torno a la felicidad. Un Dios que me quiere feliz. Y todas las normas que ha ido dando es para que yo pueda amar más y ser más feliz. Ahora, si yo me centro solo en que lo importante es que vaya a misa, cumple una serie de normas de piedad y cumpla con los dogmas que me dice la Iglesia, eso no sirve para nada si eso no me lleva a amar. Y en concreto, en cómo puedo saber que estoy cayendo en ese fariseísmo, y lo llamaba Benito XVI, el cristiano en regla, ¿no? Como que cumplo todo. ¿Sabes qué? En que empiezo a juzgar a los demás. En lo que empiezo a tener exactamente, dice, en que empiezo a perder la paz y me acelero y tal, que no llevo bien las contabilidades de la jornada. Esto lo aprendí a los padres de la Iglesia, me pareció brillante, ¿no? Porque a veces no es malo tener normas, pues necesito normas, porque si no, al final no tengo una dirección. No, Dios me da unas normas, pero la primera que me da es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y todas las normas de Dios se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por eso, en el fondo, es si yo empiezo, por ejemplo, si yo voy a misa y salgo y me estoy peleando y hablando mal de la gente, y después ha sido mala misa, porque todas las normas que nos da Dios es para poder amar a los demás. Y cuando llega en el Antiguo Testamento y te dice que cuides el Shabbat, lo que quiere decir es que hay un día sagrado que pone a Dios por encima de todas las cosas y que tengas a Dios en tu vida. Y el templo también, un lugar para Dios. Y la ley, ¿no? La ley, la Torá, pero todo es un medio para vivir en unión con Dios y para amarle. Entonces yo creo que uno de los grandes signos para saber si estamos cayendo en el fariseísmo, y aquí voy a compartir una cosa, es cuando estoy juzgando a los demás. Mira, yo te voy a contar, yo cuando era pequeño me convertí, empecé a ir a misa, empecé a levantarme pronto para rezar, a intentar tener una vida sacrificada, hacer obras de misericordia, a salir con ellas católicas, etcétera, y tal y cual. Y yo me acuerdo un día que iba a ver a un sacerdote mayor, amigo mío, con el que me confesaba venerable y tal, y un día me iba yo a hablar con él, y cuando hablaba, yo tengo a mi hermano mayor que no estaba en ese momento en una vida ordenada, ¿no? Y yo le hablaba y me quejaba, fíjate mi hermano, fíjate no sé cuántos, fíjate tal, y entonces un día fui yo a verle y me dice, ay, ¿sabes que antes ha venido a verme tu hermano? Digo, ay, qué bueno. Y me dice, pues sabes que ha venido, y yo sabía que estaba muy despistado, en ese momento no iba a misa, y me dice, y no ha dejado de hablar bien de ti, de cómo te admira, de cómo ve cómo te está sacrificando. Y yo me quedé diciendo, madre mía, él se ha ido justificado y yo no. Y aprendí un montón, ¿no? A decir, oye, que no puedo caer en una religión de normas, de dogmas y de reglas, sino que esto me tiene que llevar a amar a Dios y a amar a los demás. Bueno, yo partiendo de allí, de eso último que dijo,
¿sí? Lo que nos enseña, por ejemplo, la Sagrada Escritura cuando va el fariseo y el publicano, y el fariseo que se va hasta adelante y levanta los brazos y dice, te doy gracias porque no soy como aquel. Mira este pecador, mira este en lo que ha caído, ¿no? Ahí hay una filosofía estoica tremenda. Y yo no estoy satanizando la filosofía estoica. Yo mismo escucho a veces el estoicismo cuando no tengo muchas ganas de ir al gimnasio. Me pongo porque tú puedes, porque no sé qué y tal. Y también tengo que meterme en el mensaje. Pero ¿qué nos enseña Jesús en la cruz? A confiar. No dice, Padre, yo los perdono, porque no, perdónales. Está confiando más en el amor del Padre que en él como hombre colgando en un madero. Qué bueno. Y es decir, no saben lo que hacen. ¿Y por qué no saben lo que hacen? Porque la luz vino al mundo, dice el prólogo de San Juan, y el mundo no la recibió. Es decir, cuando no hay un conocimiento de Jesús, cuando yo no conozco a Jesús, yo no sé lo que hago. Una vez que tú conoces a Cristo, ya no lo vas a crucificar más a través de los demás. Es decir, ya no vas a confiar tanto en tu propia fuerza, sino en la gracia que has conocido, que te ha dado Él, que es la que te sostiene. Y eso lo vemos claramente en el fariseo y el publicano, porque el publicano, siendo publicano, se quedó atrás y dice, Señor, te pido perdón por esto, y no se atrevía a levantar la cabeza. De ahí viene, creo yo, que tu acción de gracias, porque no estás juzgando a los que se quedaron en aquel barrio, ¿verdad?, llenos de droga y de todos los vicios, sino que tú en tu interior, sabiendo o no sabiendo, dabas gracias porque veías de dónde venías. Y es tan importante para una persona que ha comenzado a seguir a Cristo que nunca se olvide que todo santo tiene un pasado y que todo pecador tiene un futuro y que tú estabas viendo de dónde te ha sacado el Señor, no porque tú seas la más guapa, la más bonita, sino porque también tú, dándote o no dándote cuenta, le has dado el permiso que Él ha tocado a la puerta de tu voluntad y le has dicho, sí quiero, porque de alguna manera te preguntó, Yaisa, ¿qué quieres tú que haga yo por ti? Y de ahí es donde viene el verdadero perdón, de confiar en el Señor y decir, yo no puedo, yo estoy colgando yo estoy cargando esta cruz, pero ellos sí. Tú sí puedes perdonarle a ellos, aunque no saben lo que hacen. Mira, el tema de los santos me fascina. De hecho, mi objetivo ahora es profundizar y os pediré En la vida de los recomendaciones santos. en la vida de los santos, porque me fascina que muchos de ellos eran grandes pecadores, ¿no? Sí. Entonces yo digo, esto me parece maravilloso. Y de hecho, creo que es estas cosas de la Iglesia que muchas veces se le pone el estigma de, pues eso, ¿no?, de dogmática, de señaladora, y no, y ojo, que sus santos, fíjate el poder de entender, de abrazar, de incluso empoderar, ¿no?, que puede tener una institución cuando hace que grandes pecadores sean grandes iluminadores, ¿no?, Bueno, del y camino. un santo por otro santo, porque San Ignacio se hizo santo leyendo la vida de los santos y la Sagrada Escritura. ¿Ah, sí? Claro, y No él decía, sabía. si estos hombres pudieron leyendo a San Francisco, Sí. Santo Domingo de Guzmán y tal. Hombre, es que a nosotros nos inspira la vida de los santos, no sabemos claramente que no son Dios. Es más Vale. bien un santo te lleva al que es Eso el es. camino, la verdad y la vida. Entonces tú dices, hombre, si este hombre pudo, siendo tan débil y teniendo su pasado, ¿y yo por qué no? Y yo creo que Yaisa, ahí estás cayendo también, y me encanta, cuando te escucho yo digo, esta tía es sensata, no está buscando la felicidad. Porque una de las graves problemáticas que tenemos hoy día, es que yo le digo a los jóvenes, ¿tú qué prefieres, ser sensato o ser feliz? La mayoría responde, y la gente, jóvenes en edad y jóvenes como yo, con juventud acumulada, dicen, bueno, yo prefiero ser feliz. ¿A ti qué te hace feliz? Por ejemplo, a mí me hace feliz pasarme el semáforo en rojo. Y eso te despierta adrenalina y me hace feliz. Oye, pero cuidado porque te puedes hacer daño, le haces daño a un montón de personas. Es mejor la sensatez decir, el semáforo en rojo me advierte que no puedo pasar, no debo pasar, aunque pudiese, no debo. Y mira, después voy a ser feliz porque después voy a seguir siendo libre por mi carretera. Y dice, creo que es San Alfonso María Ligori, creo que es. Los mandamientos de Dios, ese no con el que comienzan muchos mandamientos, no esto, no aquello, no eso, no, son como las alas a las grandes aves. No todas las aves están contentas con sus alas, porque hay unas que pesan mucho y hay unas que la imposibilitan acomodarse bien al nido, pero son las que las hacen libres, Mira, yo las que le permiten volar, como vuela Yaisa, madre mía. La felicidad es un tema que me fascina. Yo creo que buscar la felicidad, bueno, la felicidad constante no existe ya primero, creo, esto es mi opinión, pero creo que hay
dos tipos de felicidad y que la gente no es capaz de muchas veces saber cuál busca, ¿no? Está la felicidad de lo de, ¿no? De adrenalínica, de he ganado, pues he ganado, que es momentánea, y un momento puede ser 10 minutos, un mes, pero es momentánea, se pasa. Y luego está la felicidad, que creo que en el fondo es la que todos buscamos, pero no sabemos identificarla a veces, que es la que da paz. Que la felicidad que da paz a veces se pasan muy malos momentos, ¿sabes? Es decir, para tener paz tienes que renunciar a muchas cosas, tienes que decir y hacer cosas que no te apetecen nada, tienes que pasarlo mal, tienes que sufrir, pero tienes paz al final. Entonces, esa paz es una felicidad con muy malos momentos, pero es una felicidad plena y que realmente te llena. La otra solo te genera más hambre de algo que no está, ¿no? Cuando hablábamos de la sed, es, yo buscaba cosas, ¿no? Vivía una vida ajetreada, o sea, yo desde los 16 años, cuando tuve mi primera empresa, vivo rapidísimo, y de repente era como si me iban cada vez un poquito mejor las cosas, pero era como que quería más. O sea, era como cuando bebes agua con sal. Que dices tú, he bebido, estoy llena, pero necesito más. ¿Y más de qué? Si cada vez no soy más feliz, sino que cada vez necesito más. Totalmente. Entonces, No, es que a mí me encanta este tema porque me acuerdo la primera vez que yo, cuando me entré en el seminario, me tocó dar esta charla a los jóvenes y me dijeron, bueno, ¿y qué es la felicidad? Claro, la tradición cristiana define la felicidad como gaudium cum pace, en latín, alegría llena de paz. O sea, no es un mero subidón de adrenalina, no es la victoria por haber conseguido algo humano, no es un estado de euforia, sino esa profunda alegría llena de paz y que permanece en el tiempo, a pesar incluso de dificultades, de cruces, ¿no? Y creo que la gran ciencia del cristianismo es la ciencia de la felicidad. Y por eso una de las cosas que más me impresiona de la moral católica es que es la moral que busca la felicidad. O sea, yo cuando estudié la moral es el camino para encontrar el fin último, que es la felicidad. Santo Tomás de Aquino, dominico, que es el que ha estructurado mi forma de entender, ¿no? la vida, los cristianos, ¿no? Su filosofía, él habla en la Suma Teología, en la segunda parte, que es la de la moral, dice fin último. Y luego, cómo la bienaventuranza, es decir, cómo ser feliz. Y toda la moral católica, o sea, se fundamenta en los 10 mandamientos y en las bienaventuranzas. claro. Y en el fondo es cómo puedo ser feliz. Y todo va alrededor de esto. Ahora, lo mismo hacía Aristóteles cuando habla de la ética nicómaco, que es la ciencia de la felicidad. Ahora, solo en plenitud, yo la he encontrado en Dios y ese sentimiento interno que tú dices que yo buscaba de joven. Y yo veía a mis amigos, oye, ¿por qué no están contentos? Y no es que juzgues la felicidad a los demás, pero te das cuenta de quién está contento y tiene esa plenitud, ¿no? Y dices, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Dónde encuentro esos detalles de felicidad? Y siempre están los tres sospechosos que te engañan, que es el dinero y el poder, que es la sensualidad y la comodidad, que sin amor te deja vacío, y el honor y la fama, que te da un cierto gustito pero te deja vacío. Y son los tres grandes sospechosos siempre en la escritura. Santo Tomás lo divide en 4 porque divide dinero y poder. Pero dices, oye, ¿dónde lo encuentro? Entonces, a mí, sabes que había una frase que me rompió los esquemas de joven en la Biblia, que tú decías esta de Jesús en la cruz, y es una que dice Jesús, y dice, porque el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Y yo digo, ¿qué estás diciendo, Jesús? No te entiendo. ¿Qué significa eso? Y en el fondo es una ley que se da, una paradoja que se da en la ley humana, que es cuando yo vivo solo pensando en mí mismo, en mi ego, en lo que yo quiero y demás, acabo estando más triste. Pero cuando yo vivo amando, dándome a los demás, perdiendo la vida por amor, recibo como dones del Espíritu Santo una alegría llena de paz que no puedo comprar con dinero, ni con éxito, ni con mis fuerzas, ¿no? Y por eso creo que es el gran tema del cristianismo, es el tema de la felicidad, es lo que todos buscamos. Y aquel que tiene éxito, tú hablas antes de éxito, tú eres una empresaria exitosa, pero aquel que tiene éxito no es el que gana más dinero o el que consigue más éxitos humanos, sino el que es más feliz. Y el que más feliz es el que más ama. Yo creo que en este sentido, a veces se ha confundido la moral católica, que deriva del nominalismo de Occam, ¿no? en mandamientos, cuando es la ciencia de la felicidad. Y Jesús dice en la última cena una frase, yo elegí para el día de mi sacerdocio, ¿no? De lema, que dice, porque yo he venido para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Y esto se nos olvida. Dios nos quiere felices. Por eso insistimos tanto en este canal, pero es que Dios nos ama incondicionalmente, no nos señala, no nos pone peros y me quiere feliz. Yo además creo que, mira, yo también te das cuenta, esto pasa mucho con el conocimiento, ¿no? El que no sabe nada de una cosa normalmente dice, no lo sé. El que sabe un poco se piensa que sabe mucho y el que sabe muchísimo piensa que todavía no sabe nada. Otra vez, ¿no? Es un ciclo. Pues a mí me pasaba algo así, ¿no? Yo era como, pues con 25 años estaba viviendo un momento muy explosivo en mi vida laboral, me estaba yendo muy bien y era como sabiendo
y sintiendo que Dios estaba ahí, era como este sentimiento ya es todo lo cerca que puedo estar de Dios, ¿no? Entonces, y ahora me doy cuenta de que mi única vocación de verdad, ¿no? No es. Antes tenía la vocación del éxito, fíjate, ¿no? Y era, pues era una cosa que me lastraba, me generaba ansiedad, estrés, y lo que decíamos antes, ¿no? Cuanto más me acercaba, más me alejaba de la sensación que yo pensaba que iba a tener cuando estuviese ahí. En cambio, cuando le doy la vuelta y empiezo a acercarme a Dios, mi vocación de verdad me doy cuenta de que es estar cada vez más cerca de Él, cada día un pasito más, ¿no? Cada día un acortar la distancia. Y cada vez que conozco más a Dios, cada vez me parece que tengo que dedicarle mucho más tiempo para que, a ver si en vez de hoy un paso son 2, ¿sabes? A ver si cada día me puedo ir acercando más. A lo mejor alguien que te esté escuchando en este momento el podcast de Se Buscan Rebeldes está diciendo, esta tía, a ver cómo hago para localizarla, ¿no? Y cuando uno comienza, yo he visto tus podcasts, tus intervenciones y ya y hablabas mucho, alguno de ganar y yo soy una tía que no se da por vencida, pero es también por tu contexto de dónde vienes, sabiendo de dónde vienes y sabiendo a dónde quieres ir, ¿no? ¿Cómo llevas hoy día en tu relación interpersonal, en la social, la gente que te ha conocido y que ha caminado contigo durante tantos años? ¿Cómo crees tú que pueda percibir la gente esta Yaiza que ahora habla de Dios y que es el único lío en que se quiere meter? Y por otra parte ¿sientes que has caído en el fanatismo? No, es que yo creo que, o sea, quiero decir, tú no eres fan de tu padre ni de tu madre, tú eres absolutamente entrega a ellos por todo lo que te dan cada día, ¿no? Bueno, eso es lo, ¿no? Pues es que yo no creo que se pueda ser fan de algo que o sea, el fanatismo es algo negativo. Yo no encuentro nada negativo en conocer a Cristo, por ejemplo. En cada vez sentirme más cerca, en además entender que es un camino que a mí, o sea, yo creo que es que yo no lo hago por él. En el fondo hay un punto súper egoísta en todo esto, que es que yo lo hago por mí. O sea, quiero decir, porque yo cada vez me siento más cómoda, más a gusto, me siento más en mi sitio, cada vez necesito menos las aprobaciones externas y simplemente necesito que en esa conversación que hay por la noche y por las mañanas con él haya un punto de orgullo, que yo sienta que hay orgullo, que lo estoy haciendo bien. Eso es lo que cada vez me interesa más. No significa que esto es lo único que me interese ahora. Hay muchas veces en las que soy súper egoísta, creo que hago cosas mal, que me equivoco, que peco. Pero yo creo que el único egoísmo que a Dios le gusta es el egoísmo de la salvación de nuestra alma y de la felicidad, pues la salvación es nuestra felicidad y ha puesto ese deseo de felicidad para que le encontremos, porque Él es el único que puede saciar nuestra sed infinita de felicidad. Pues yo me encontraba también así, ¿no? Con una sed tremenda de felicidad, hasta que de verdad dices, experimento el amor de Dios. Y tú lo hablabas antes, que no te puedes conformar con un bocadillo de segunda categoría. Es que yo experimento el amor de Dios, no me puedo conformar con una vida mediocre, sino quiero transformar toda mi vida con ese amor de Dios que es tan grande, que sacia, que te pide más, aunque en este mundo todavía es un valle de lágrimas, pero que ya me apunta a una felicidad eterna en el cielo. Hay un canto que dice, a Cristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, y yo le completo y seguirle y no darlo a conocer. Por eso te preguntaba que, ¿cómo ves tú después? Porque una cosa es que yo tenga mi relación con el Señor y todos debemos y estamos llamados a tener una relación bastante íntima con el Señor, porque en lo secreto, en lo profundo, ahí donde está Él conmigo y yo con Él. Pero también estamos enviados y también de alguna forma somos enviados. Y me imagino yo que tú, cuando dices, es que es en el único lío en el que me quiero meter, eso me ha encantado. Esta frase hay que anotarla y hay que, Yaiza. Y creo yo que tú tienes una gran responsabilidad como empresaria y hay un terreno allí hermoso de evangelizar, de hablar de Dios sin pronunciar su nombre, como me decía una monquita, ¿no? Entonces, sin caer en el fanatismo, ¿cómo te sientes enviada? ¿Cómo es la Yaiza que dice, mira, yo estoy experimentando esto, sin querer forzar al otro? Porque mira, nada que es forzado es bueno, ¿no? Es como los zapatos que no son tu talla, si te metes allí, te va a hacer callo. No, yo no es algo que piense mucho. O sea, mira, cuando empecé a hablar de empresa, en los podcasts y demás, yo no tenía ningún interés, yo no vendía nada, yo me dedico más a empresas que yo no sacaba ningún beneficio de la exposición, al revés, la exposición es negativa. Sí. Y a mí me genera, pues no cosas positivas, pero sí que creía que pues al final hay un punto de responsabilidad en contar una historia de una mujer joven que veniendo de Galicia, pues a mí en ese momento
yo de pequeña no sabía que quería ser empresaria, porque no sabía que podían las mujeres ser empresarias. Yo solo veía a empresarios, veía a Mancio Ortega, que tenía 60 años y tenía barriga, poco se parecía a mí, ¿sabes? Entonces yo decía, pues no lo sé, hasta que un día me di cuenta que lo que estaba haciendo se llamaba hacer empresas. Entonces, yo sí que siempre he sentido, y por eso empecé a hacer podcast cuando me invitaban y a hablar de empresas, porque decía, pues hay un punto de responsabilidad entre que si hay niñas que se preguntan si pueden ser empresarias, pues me gustaría colaborar y apoyar que la respuesta es sí. Pues con esto, pues también creo que ya hablar de empresa, ya todo el mundo habla de empresa, todo el mundo habla de dinero, todo el mundo habla de cuánto factura, de cuánto gana y de lo bien y de lo guapos que somos todos. Eso ya está. Pero yo que esté justo en paralelo iba haciendo este proceso, yo no tengo tu afán que decir, oye, a mí me ha pasado esto. Si a alguien le está pasando, oye, yo he hecho un camino y este es mi camino y no significa que esto se vuelva a repetir. Ojalá se replique, porque es lo que yo siento, me parece tan bonito y me gustaría que tanta gente lo experimentase, que simplemente lo cuento, porque si estás buscándolo, oye, pues y te apetece y te suena lo que yo, vete por ahí porque es la leche cuando llega. ¿A qué sabe Cristo para la sociedad? Para mí sabe a salvación. O sea, para mí, yo, y a más que tiene que servir, yo todavía creo que hay muchas cosas muy corrompidas en mí, que tienen que arreglarse, que buscan cuál es la fórmula, ¿no? O sea, yo sigo siendo una buscadora insaciable de la mejor forma de hacerlo y de apaciguar, ¿no? Esas esquinas, ¿no? que yo tengo. Yo ya no hablo de los demás, hablo de mí. Entonces, a mí me sabe a salvación. Pero a salvación no desde un punto de vista súper megalómano, ¿no? Cuando hablamos de salvación, sino de salvarme cada día, de cada día un poquito mejor, de cada día sentirme un poco mejor. Para mí es el motivo por el que quiero ser mejor en todo. No, y luego hay una cosa que valoro de la primera conversación que tuvimos, y es cuando una persona es auténtica. O sea, Sí. lo que ves es lo que hay. Es una cosa que hemos hablado mucho con Fray Manuel. A mí me gusta la gente auténtica, ¿no? Como Natanael, cuando Jesús le dice, hay un israelita en el que no hay doblez. Y creo que ese es algo que todos agradecemos, que tú tienes, y cuando uno se encuentra con Dios no tienes que forzarte a hablar, es que te sale solo. Es que a mí esto me ayuda y a la gente que quiero le quiero compartir lo que me ayude, lo que me hace feliz y donde he encontrado plenitud, ¿no? Como cuando vas a un buen restaurante o ves una buena serie, lo compartes, ¿no? Y en este sentido... Sí, dale. Yo quiero una pregunta, ¿vale? Porque ¿cómo tiene que ser el punto de generosidad hacia los demás, ¿no? Y de claridad hacia Dios, como para decir, mi vida, en el mundo en el que vivimos, porque estamos hablando de un mundo donde es más cómodo, donde hay un montón de estímulos, lo dejo todo y me voy contigo. ¿Cómo podríais explicar esa llamada? Cuando yo volví al convento, pues yo me salí a estudiar comunicación social, a ser locutor y todo lo demás, y me veía en el mundo de la fama y la gloria. Yo quería ser un locutor reconocido, un periodista súper importante y tal. Esa pregunta me la hizo el gerente del canal. Marquitos, no te voy a dejar ir hasta que me respondas qué es lo que sientes. ¿Cómo vas a dejar todo esto si ibas así, mira? ¿Cómo? Y entonces la respuesta fue, si tú la encuentras primero, me la explicas a mí. Porque tú acabas de decir algo ahora muy importante y que me hizo recordar esa respuesta. No te voy a poder explicar qué es esto que siento. O sea, no es que no te lo quiera explicar. Es que si yo te digo, mira, es que yo me soñaba y todo, pues yo también. O sea, hay cosas que tú también vas a sentir y que también no le vas a poder explicar a los demás. Ahora, vuelvo y digo, no es por mérito propio que soy sacerdote y menos dominico. Es por pura gracia y misericordia del Señor. Le ha parecido bien. Siempre digo, yo y mis miedos, tú y tu gracia. Y así somos equipo. No, me encanta. Yo estaba escuchándote. Yo soy desde pequeño una persona que me ilusiono por todo. O sea, me ilusiono por el fútbol. Me encanta el fútbol. Me ilusionó cuando montaba empresa, cuando trabajaba. Me ilusionó cuando me enamoraba una chica que tenía 9. Me ilusionó con las misiones. Me ilusionó con un montón de cosas. Pero cuando yo me he convertido en 15 años y descubrí que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y experimenté su amor, en mi caso sentí una llamada al sacerdocio. ¿Y cómo lo sabía? Porque sentí una fascinación por el sacerdocio, por ser sacerdote y por la Eucaristía,
que no entendía, ¿no? Era como un fuego dentro de mí. Y entonces empezaba a ver el sacerdote, pero yo no quería ser sacerdote, ¿no? Como dicen las carmelitas, solo nos costó 9 años y medio rezando por ti. No, yo no quería, no, tenía mis apegos, tenía Yo mis también. planes, que tampoco es que fueran malos, ¿no? Pero Bueno, entonces... te puedo preguntar, estabas enamorado en ese momento. Cuando yo me convertí no, pero luego tuve varias novias y luego tuve una novia 6 años y tal, que una mujer espléndida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que sirvió de instrumento. Sí, no, totalmente, pero fíjate que hay una cosa y es que yo dentro de todo este camino, yo seguía teniendo como una inquietud por ser sacerdote que no se me pasaba. Y cuando Dios tiene algo que decirte, generalmente se repite sus mociones, ¿no? Entonces llevaba años y años y cada vez que me acercaba más a Dios, cuidaba más la oración y además sentía una fascinación y quería estar cerca de sacerdotes y sobre todo de celebrar la misa y la Eucaristía. Tanto es así que incluso monté una ONG para irme a África y en un viaje en el que estaba yendo con amigos y con la una que era mi novia en ese momento, me acuerdo, el primer año que fui con gente, íbamos en un coche y la que era entonces mi novia le pregunta al sacerdote ¿qué es un sacerdote? Le dijo, es un puente entre Dios y los hombres. Es el que lleva a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Y yo iba diciendo, por favor, cállate, yo pensando en el puente y tal. Y es que y llegamos a una casa con las misioneras de la Caridad en Burundi, con la frontera de Ruanda, un sitio, y me dicen, padre, vamos a ir a la comunión de los enfermos. ¿Quieres venir? Y yo, sí, yo soy súper católico, yo voy contigo. Y vamos a ver a 20 familias y la última me acuerdo que era un matrimonio de leprosos. Y cuando voy, yo, eficiente, empresario, tal, quiero hacer cosas de ayudar, quiero llevar mi mochila, tengo medicinas, tengo una lona, quiero solucionar el problema de todos y tal. Y entonces me mira la mujer leprosa con los 3 dedos que le quedan en el muñón, me señala yo le digo a Mahoro, que es paz, ¿no? Me señala a la monja y me dice, Imana, que significa Dios, como diciendo, gracias por primero Dios. Y yo pensando, estoy en el sitio más pobre del mundo y lo que me pide esta señora, lo que más necesita, por encima, es a Dios. Y el amor de Dios en la Eucaristía. Yo estaba ahí al lado diciendo, Señor, qué ganas de ser sacerdote para dedicarme a darte pues a ti, ¿no? Entonces siempre volvía y volvía y volvía. Entonces yo no creo que sea como que no me ilusionaba casarme y tener una familia, es más, me ilusionaba muchísimo y amar a una mujer y ser correspondido y lo he tenido en el momento de noviazgo, ¿no? Pero por encima de eso había una ilusión más grande y era la del sacerdocio y en concreto muy conectado con la Eucaristía. Pero a mí una de las cosas que son más importantes para tener paz es algo que yo... O sea, la frase más repetida, no tengas miedo, ¿no? En la Biblia y demás. Y a mí el gran poder, o sea, el superpoder que he sentido y que siento de todo esto es que he perdido el miedo. Tío, es muy fuerte. O sea, es muy fuerte porque para mí es lo más corrompido muchas veces del sentimiento, ¿no? Lo que más dolor nos hace es el miedo a que nos dejen, el miedo a perder, el miedo. Vivimos constantemente en miedo. Yo a ver, no lo he perdido del todo, tengo miedo muchas veces, pero ha cambiado mi tipología de miedo. O sea, es más a ver qué decide ahora, a ver qué decide, qué me pone por delante. Es nada más una expectativa de a ver qué me vendrá, a ver por dónde sale. Qué miedo de verdad, porque no se tiene miedo cuando se está seguro de que hay alguien manejando los hilos que está en tu equipo. Yo nunca había experimentado miedo, no sé por qué, nunca he tenido miedos, no es que desde que me convertí en 15 años, eso. De verdad, nunca he tenido miedo hasta una vez, siendo sacerdote, por una experiencia que no voy a contar aquí, pues no hace falta, pero dije, wow, es la primera vez que Dios permite que tenga un miedo y que siento que me paralizo y tal. Y en el fondo entendí por qué es tan peligroso el miedo y cómo el mal espíritu te ataca por ahí y cómo en el fondo el miedo se supera no a base de fuerzas, como yo siempre no voy a intentar qué medios tengo que poner, qué tengo que hacer, sino a base de confianza y de fe, porque cuando Jesús está en el barco, no con los apóstoles, le dice hombres de pocas. Y claro, cuando y están con miedo, ¿verdad? Se van a hundir y Jesús no les dice, no, tenéis que poner más fuerza, ser valientes, no, le dice, ¿por qué teníais miedo? Y dice, ¿acaso no teníais fe? Exacto. ¿Acaso no tenéis confianza? Entonces, en ese momento entendí que es algo muy profundo que te puede paralizar y que hay que ir aún más profundo, porque ahí más profundo está Dios con su amor, que está Dios que tiene un plan para ti, que es el que gobierna el mundo y la historia, ¿no? Y entonces me parece muy interesante este tema del miedo, pues nunca lo había escuchado así, ¿vale? Aunque lo hemos escuchado con mucha gente, ¿no? En dirección espiritual y demás, pero cómo, sobre todo, tener a Dios en tu vida te ha ayudado a vencer, ¿no? Y a quitar muchos miedos, ¿no? Que te llevan a paralizar. O sea, ¿y cuál es así la idea que más te ayuda a ti? La de la confianza. O sea, es que, o sea, cuando me decíais o os preguntaba, ¿qué sentíais, no? Pues yo te lo puedo decir, es que yo no creo en Dios, yo sé de Dios, ¿sabes? O sea, yo
lo conozco. ¿Cómo puedo decirte? No sé, tengo esa sensación de que cada vez lo conozco más y cada vez... Pero no, o sea, sé que está ahí, sé que está para mí, sé que Dios me ama. Es importantísimo sentir que Dios te ama. Sé que me ama de verdad. Sé que quiere lo mejor para mí, aunque muchas veces no entienda cómo los instrumentos que utiliza. Pero es que también, igual que te digo que necesito racionalizarlo, hay muchas cosas que ya, simplemente confiando, he desestimado la idea de que tengo que entenderlas. Cuando te acercas a él y lo sientes, te quita la necesidad de entenderlo todo, ¿sabes? Sí. O sea, es como que ya, plenitud, o sea, ya está, pues estoy yo aquí. Entonces ya no hay que entenderlo todo. Ama y haz lo que Ya quieras. soy yo, ¿vale? Dice Estoy San aquí, Agustín. hola, soy Dios, te amo. Ya no hace falta, quítate esta carga de tener que entenderlo todo, que es un coñazo, siempre estar todo el día. Pero y Pregunta. esto porque, y lo otro porque, y esto como. Y yo además que eso soy, es como silencio, ya, se acabó, estoy aquí, he No, y llegado. como no tienes que interrogar a tus padres, a tu familia de todo el rato de si me aman y cómo sé que son mis padres, sino hay también un punto de fe. Yo cuando estudié teología me impresionó que en primera teología estudiamos mucho teología fundamental. Una encíclica es Fides et Ratio, ¿no? La fe y la razón de San Juan Pablo II, te dice que el católico busca la verdad con las dos alas, de la fe y la razón, las dos, ¿no? Los luteranos solo, más bien, la fe y la escritura. Nosotros la fe y la razón, porque Dios que crea el mundo es el que se revela y no se puede contradecir. Entonces, la fe, o sea, las cosas de la fe y las cosas sobrenaturales no van en contra de la razón, van más allá de la razón, que es distinto. O sea, si algo va en contra de la razón, eso no es católico, siempre tienen que ir las dos unidas. Ahora, yo te quería compartir contigo una reflexión hoy, y es, tú eres una empresaria exitosa, te has dedicado a, bueno, tienes muchas empresas y demás, y has hablado antes del éxito. Y hay una idea que a mí siempre me ha fascinado en la Biblia, que es la idea de tú a quién adoras y tú a quién das culto en tu vida. Y algunos me dicen, yo no adoro a nadie, yo no soy religioso. Yo, no, tú sí que adoras algo y das culto a algo. ¿Y eso qué es? Digo, es lo primero en la jerarquía de valores en tu vida. Eso es lo que adoras. A lo que dedicas más tiempo, por lo que te levantas de la cama cada mañana, a lo que dedicas tu dinero y demás, ¿no? A eso es lo que tú adoras. Siempre adoras algo, siempre das culto a algo. Y realmente es un problema porque a veces cuando damos culto a cosas, siempre tú te conviertes en aquello en lo que das culto y adoras. Y si adoras el dinero o adoras la sensualidad o adoras el éxito, te vas convirtiendo en eso. Lo que sucede es que tarde o temprano eso que adoras se vuelve contra ti si no es Dios. Entonces hay un pasaje bíblico que a mí me impresiona, que es el de Moisés, cuando está en el desierto, se encuentra con la zarza ardiendo, le dice, yo soy el que soy el Yahvé, y le manda a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Le dice, vete al desierto y libera al pueblo de Israel, salvación, para que pueda dar culto al Dios verdadero. Para eso quiere que vaya a la tierra prometida, ¿no? Y entonces, cuando viene, sucede todo este episodio de las plagas, ¿no? Entonces, que lo hemos leído muchas veces en el libro del Éxodo. Yo no lo entendía hasta que lo leí también los padres de la iglesia y demás, que hablan de cómo los egipcios tenían muchos dioses y habían hecho muchas idolatrías, y entonces habían hecho una idolatría de la comodidad, de que tenían ganado, de que tenían agricultura, habían hecho un dios del río Nilo que les daba todo lo que tenían, habían hecho un dios del sol, habían hecho un dios también de la vanidad, y ahí empezó, dice, la cirugía estética y la cosmética, habían hecho un dios de ser egipcio, de la raza egipcia, hasta aplastar y matar a los primogénitos, ¿no? También de los israelitas. Y lo que sucede es que las plagas que manda Dios, lo que hace es que va en contra de esos ídolos. Y entonces está la plaga de los saltamontes y de las ranas que destruyen, ¿no?, la agricultura. Está la plaga de que el río Nilo se convierte en sangre y se pudre todo. Está la plaga del eclipse y la oscuridad frente al sol. Está la plaga de las úlceras en la piel. Y la última plaga es la muerte del primogénito, ¿no?, de la raza egipcia. Y a mí me impresiona que a veces en nuestra vida, cuando hacemos un ídolo de algo que no es Dios, tarde o temprano se vuelve contra ti. Que tú te conviertes en aquello que adoras y estás poniendo lo primero en tu vida. Ahora, ¿cuáles son los ídolos? ¿No? Y yo me pregunto, ¿para ti cuáles son? ¿No? Porque yo veo que puede estar el ídolo dinero, porque ahora la gente dice, no, padre, yo no tengo idolatrías, yo no voy a India y me pongo así los deditos y invoco a Dios. No. Cuando se habla de idolatría en la Escritura, se habla de cuando yo doy culto a algo, ¿no? Y puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser el dominar a gente, puede ser la fama, el éxito, puede ser que haga un ídolo también de una persona, hago un ídolo de mi marido, de mi mujer, le pongo tanto peso encima que acaba explotando esa relación,
o hago un ídolo de mí mismo, de mi propio ego y demás. Y llega un momento, tarde o temprano se vuelve contra ti, porque un día te arruinas, porque un día empiezan a hablar mal de ti, porque un día esa persona te falla, porque es una criatura y puede fallar. O yo mismo me doy cuenta que no soy Dios, que es una de las grandes afirmaciones, y se vuelve contra ti, entonces te hundes. Y es ahí donde viene este gran mandamiento, ¿no? De Deuteronomio. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y por eso me parece tan importante el hecho de decir, oye, que cuando Dios te dice que le demos culto y le adoremos, es cuando lo hacemos, Él ordena todos nuestros amores en nuestra vida, y cuando le adoramos nos convertimos más en Él, que es un Dios que es amor. ¿Tú cuáles crees que son los ídolos de hoy en día? Yo creo que la gente tiene los de todo, ¿no? El dinero, la fama, el ego. O sea, yo creo que al final todas las tentaciones las sabemos todos, ¿no? Porque al final al final te vuelven un preso político de ellas, total, ¿eh? Porque te meten También. en una cárcel donde al final te piensas que eres el ganador y eres la víctima absoluta, total. Pero bueno, yo es que creo que el discurso tiene que ser de dónde tiene que estar, ¿no? Dónde tiene que estar el camino. Todos sabemos lo que nos quita cosas y que parece que nos las da, ¿vale? Yo creo que, o si no lo sabemos, lo sentimos cuando las vamos consiguiendo, ¿no? Entonces, pero si parece que tengo menos, me siento como si tuviese menos y parece que tengo más, ¿no? Tengo más deseos cada vez. O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema del deseo es algo que es súper especial, súper anecdótico, porque el deseo es la única sensación que marketingianamente y a nivel branding se nos ha vendido como algo bueno, y es una sensación negativa. Sentir deseo es malo. O sea, quiero decir, yo cuando deseo algo, estoy pensando que no lo tengo, me hace sentir mal. O sea, más allá ya luego de qué tipos de deseo hay muchos tipos de deseo, ¿no? Pero es una sensación mala. ¿Y cuál es? O sea, yo no quiero deseos en mi vida, yo quiero alivios, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces dos formas de experimentar las promesas grandes, ¿no? Que quiere la gente. A través del deseo, más dinero, más tal. O a través del alivio, algo que me dé más paz. Algo que cuando tenga un mal momento me ayude. Que cuando tenga una mala situación, que cuando me duela algo. Entonces yo creo que tenemos que buscar el alivio, Claro, ¿no? pero tú hablas del deseo mundano, ¿no? Porque Sí. yo, por ejemplo, una de las categorías que creo son más importantes en teología espiritual es Tener el deseo de deseo. Dios, Es el claro. profundo deseo de Dios, y que los deseos marcan tu vida. Y, por ejemplo, Teresa de Jesús, cuando vienen las primeras carmelitas, dice, hermanas, más vale que vengáis con gran deseo de santidad, pues si no, no vais a aguantar, ¿no? Un gran deseo. Pero yo creo que hablas, ¿no? Además, por eso me parece tan interesante esta conversación contigo, ¿no? Porque dices, hablo de esos deseos mundanos, ¿no? Que son malos en cuanto me esclavizan, no a buscar esto, pero hay un deseo más profundo. Y es el catecismo, aquí en el punto 27, el primero, habla del deseo de Dios como el camino para encontrarle, ¿no? Pero yo creo que, o sea, tú lo has dicho, distintos deseos, ¿no? Yo creo que eso es muy... O sea, quiero decir, yo creo que nos tenemos que ir de lo técnico, tío. Yo no sabía eso. Pero es que la gente, cuando hablas del deseo, o sea, creo que... Habla de lo más material y pasional. Claro, es decir, Ya. tenemos que empezar a hablar de cosas que la gente entienda, que muchas veces no lo hacemos. Ya. O sea, yo... lo que siento muchas veces es, cuando hablamos de deseo, la gente está pensando en el deseo que tiene el sábado por la noche, Sí. en el deseo que tiene de Ya. ganar dinero. Entonces, hablemos de que existe otro deseo, pero que eso es más... Yo para Pero mí es que esas la personas necesidad. no buscan eso. Esas Ya. personas te dirán esto. Pero esas personas desean ser amadas, Exacto, desean exacto, amar, exacto. desean algo de plenitud. Entonces, Exacto. eso es lo que me refiero. ¿Me puedo decir todo esto? Digo, no, Exacto. tú igual que yo, deseas Exacto. ser amada, Exacto. deseas ser valorada, deseas encontrar un proyecto de tu vida, ¿no? Ese es el deseo más Eso es. profundo que veo. Bueno, y creo que, o sea, quiero decir, yo he estado ahí, a veces estoy ahí, yo a veces tengo deseos lo que pasa es que para mí ahora me hacen gracia muchas veces, fíjate, pero porque, y tengo, te repito, o sea, vosotros sois los que podéis dar ejemplo en esto. Yo aquí te hablo de mi experiencia, de cómo voy cabalgando sobre lo bueno, lo malo, cómo me encuentro. Yo te puedo dar, o sea, yo aquí no vengo a dar testimonio, vengo a contarte lo que siento, cómo se siente, ¿sabes? O sea, Perfecto. no vengo a dar ejemplo de nada, pero No, pero quiero reflexionar con nosotros y buscar la Exacto, verdad. Yo exacto. lo que estamos buscando es o cómo que es la verdadero. siento yo siento que eso, más que un deseo, para mí Dios era esa sed de la que tú me hablabas Sí, antes. sí. O sea, yo lo traduzco como esa sed, ese quiero llegar a eso, porque ahí es cuando estoy bien. No, y bíblicamente se expresa como sed. Vale. En toda la escritura, ese deseo de Dios se Vale. expresa. Yo estoy además, pensando es que es así. en la mujer samaritana. Claro. ¿Vale? Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido.
Señor, dame de esa agua, ¿no? Dice la mujer en plena pepa de sol, de una hora que seguramente aquel hombre la enviaba porque sabía que no la iba a mirar nadie. Ella estaba deseosa, como están tantas y tantos además. Y no te creas tú que yo, por ejemplo, tampoco es que sea muy ejemplo de nadie, pero puedo sí ser ese modelo que Dios está buscando primeramente como evangelizador para mí mismo y para mi comunidad. Así que yo voy en el mismo caballo que tú, ¿eh? No, Estamos y Fray, buscando cada día. y me encanta que dice evangelizador, dice que un evangelizador es aquel sediento que le dice a otro sediento dónde ha encontrado agua para beber. Qué bueno. ¿no? Y me encantó cuando escuché la primera vez a Fulton Qué bonito, es precioso. Totalmente. Y entonces esa expresión... Es la del pozo, ¿no? Es la del pozo. Vale. Y yo personalmente investigué mucho esto porque es el tema de mi tesis doctoral. El tengo sed por Madre Teresa de Calcuta, y yo llevo años, ¿no? Todo el rato con la sed, y es la forma en la que expresa ese anhelo profundo del corazón del hombre que le busca a Dios, ¿no? Y que, como con la mujer samaritana, Dios se acerca a ti, y como hablas de estas chicas, ¿no? O de la gente del mundo, dice, no, es que tiene otros deseos. Y dice, oye, yo también tengo sed, igual que tú. Se pone al mismo nivel y luego le cambia el plano a una sed más elevada, ¿no? Para mí, justo acabas de mencionar a María Teresa de Calcuta, que para mí fue una de las grandes... Yo me acuerdo que me impactó muchísimo algo, que fue la que yo te diría que a partir de ahí fue donde me llevó a hacer la comunión. La frase que yo nunca la había escuchado, pero es muy conocida, de quien no viva para servir no sirve para vivir. Esa frase a mí me cambió algo por dentro. O sea, esa frase yo me acuerdo que la escuché y me quedé impactadísima y estuve rayada con esa frase una semana. En plan, quien no viva para servir no sirve para vivir. Esto que aquí hay algo, ella dice, aquí hay algo. Y a partir de ahí leí más sobre ella, me acerqué mucho, hablé con el padre Andrés, que fue el que me hizo la comunión, le hice muchas preguntas y a partir de ahí fue cuando dije, aquí es. En tu entorno, entonces, yo creo que tú estás dando mucha respuesta a mucha gente que también quiere ser rebelde. Es que ser creyente hoy y ser signos creíbles, auténticos, es un gran reto a ser rebeldes. Porque precisamente el mundo dictamina lo contrario, y yo creo que tú estás haciendo y siendo lo contrario. Por eso te preguntaba que cómo ha pegado y cómo ha chocado en tu entorno esa Yaiza. Yo ahora muchas veces subo cosas de Dios a mis redes sociales y demás. No sé, cada vez pierdo a lo mejor 3.000 seguidores, un montón de gente. ¿Pero tú qué te pasa? Habla de cómo ganar dinero, digo, yo te voy a hablar de lo que tú me digas, ¿sabes? O sea, faltaría más. Solo quiero hablar de esto, de hecho. No me planteo hacer más podcasts que no sean hablando de Dios, o si lo hago, pues que sea por un motivo, que sea de un amigo, pero sé que va a haber mucho revuelo, saldrá este podcast, cada vez que subo algo, me encanta, me divierte. O sea, me imagino a Dios diciendo, es que eres una rebelde, efectivamente. Por eso muchísimas gracias por invitarme, porque me encanta que desde mi incoherencia a veces, desde mi ignorancia supina sobre muchas cosas que pasan, sí, yo creo que al final el mensaje es, yo intento hacer lo mejor que puedo y cada vez que me acerco más a hacerlo mejor, soy más feliz. ¿Y qué te hace feliz hoy exactamente? En el día a día, ¿qué te hace feliz? Pues intentar conocerlo un poco más, intentar dedicarle más espacios, intentar también, fíjate, que los círculos que tengo alrededor no tienen por qué vivir la fe como yo, no tienen que tener fe, o sea, yo, por supuesto esto, pero por lo menos intentar que me entiendan. Creo que muchas veces, aunque parezca muy burdo, la gente no se lanza a conocer a Dios porque es que hay que dar muchas explicaciones para conocer a Dios y hay que exigirse mucho luego. O el miedo. Entonces al final es entre lo que me tengo que exigir, las explicaciones que debo dar, digo, mira, ¿por qué voy a abrir esa puerta si no me gusta? No quiero enfrentarme. Tío, no, al revés. Yo creo que el mensaje es... No, pero tú hablas desde el corazón. Empieza la vida cuando abres esa puerta. Exacto, empieza la vida y sobre todo decían ya San John Henry Newman, corat cor loquitur, el corazón habla al corazón. Ahora cuando te estaba escuchando, recuerda cuando yo me convertí de pequeño, una de las cosas que empecé a hacer es ir a rezar, solo, sin que nadie lo supiera. No me gusta que la gente lo sepa que me iba a rezar o sea, no me gustaba ni mi madre, que era muy católica, ¿no? Pero me iba solo a rezar y tal. Y a un sitio que no iba casi ni a unas monjitas al lado de mi casa. Y entonces cuando solo iba un señor. Y era un empresario de una inmobiliaria enorme en España, iba con sus 2 guardaespaldas en un coche, ¿vale? Entonces yo iba a rezar, iba en mi motito, tenía 15 años y tal, que me creía el mejor del mundo en mi moto, y iba a rezar en la capilla, estábamos una monjita o 2, él y yo, y ¿sabes lo que me impresionó? Que este hombre, que tenía una grandísima inmobiliaria en España, íbamos a entrar los 2 en la capilla, ¿no? Entonces entrábamos y rezábamos, y dedicamos media hora.
a estar en silencio, a escuchar, a leer la palabra de Dios, a conocer más sobre Jesús y demás. Y fue pasando el tiempo y yo empecé a ir todos los días, ¿no? Y me costaba mucho, porque dejar de ver un capítulo de Friends o el fútbol, que a mí me encantaba, para ir a esto me costaba. Pero veía que Dios me iba llenando el corazón, le iba conociendo más, ¿no? Por la importancia de la oración y un empresario tan importante. Y al año siguiente, uno del guardaespaldas se mete en la iglesia, el niño en la capilla, el otro en el coche. A los 2 años ya, los dos en la iglesia, los dos en la capilla. Pasan 3 años, uno en la capilla, el otro dentro de la iglesia, y pasan 5 años, acaban los dos en la capilla haciendo oración. Y yo dije, pero qué impresionante, ¿no? Pasó el tiempo, yo fui al seminario, he vuelto a Madrid, ¿vale? De sacerdote voy a celebrar misa y me los encuentro en Monaguillos. Y le digo, ¿En serio? pero tío, o sea, ya se murió, Qué este bueno. empresario ya se murió, ¿no? Y digo, pero ¿y qué hacéis de Monaguillos? Y me dice, ¿qué haces tú de cura? ¿No? Y tal. Y diciendo, ¿y qué fue todo? La envidia y el ejemplo de ver a este empresario rezar todos los días, ¿no? Que había algo ahí que saciaba una sed y que salía como pleno, ¿no? Y por eso yo creo una de las cosas Bueno. que creo realmente que más cambia es comenzar a rezar. Y comenzar a tener, tú lo has dicho antes, ¿no? Dedicarle tiempo a Jesús, dejar que te hable, que te dé esa paz. Ahora, ¿cómo tú has intentado ahora empezar a rezar, a tener ratos de oración? Sí, yo por las mañanas y por las noches rezo. Sí es cierto que yo soy muy hiperactiva, entonces también he encontrado cuál es mi forma de rezar. Te lo decía el otro día. Y esto yo quiero escucharte. ¿Qué te ayuda a rezar? Por ejemplo, hay personas que nos gusta ir muy rápido, ¿no? Y hacer mil cosas hiperactivos y tal. Yo digo no somos hiperactivos, somos superactivos. Pues ya está, ¿no? Pero pues también sabemos frenar. ¿Pero qué te ayuda a ti entonces a rezar y a frenar? Yo te diría que tengo 2 tipos de rezo, ¿vale? Hay una parte en la que me arrodillo y hago mi oración, etc. Y luego tengo un rato por las mañanas, que es mientras me ducho, toda mi casa suena a Dios, escucho los 10 minutos, de hecho. Vale. Escucho los 10 minutos porque me ayuda, leo el Evangelio, escucho los 10 minutos, me conecta y mientras me estoy maquillando, vistiendo y demás, hago mi rezo, otro rezo. ¿Por qué? Porque necesito estar en actividad física. Porque yo identifiqué que como soy tan activa, o sea, pero muy paz por dentro, pero necesito moverme, mi forma de pensar con claridad y de hacer un rezo pensando en Dios y abriendo las puertas estando con Dios 100%, era moviéndome. Yo si no me muevo no pienso. De hecho, si estoy así mirándote fijamente, seguramente no esté pensando en lo que me estás diciendo. ¿Sabes? Tengo eso, no, de verdad. Hay veces, bueno, cuéntale lo de la cinta, ¿no? Claro, yo en la oficina tengo una cinta donde tengo una mesa por encima y muchas veces voy contestando mails y voy andando con la cinta porque yo pienso y realmente me concentro muchas veces por eso gesticulo mucho. Cuando tengo una Eres actividad una física. auténtica cristiana, porque Cristo dice, en aquel tiempo iba Jesús, en aquel tiempo pasaba Jesús. Caminaba. Yo pensando en menú estado de forma que tenía Jesús todo el día caminando, ¿no? ¿No? Me parece interesante porque yo, por ejemplo, pienso y rezo mejor sentado. No sé, cuando quiero hablar, espera, me tengo que sentar, no sé por qué, ¿no? Pero esto se lo he escuchado a más de una persona, ¿no? En dirección espiritual es, padre, yo necesito, y si me voy a pasear al parque media hora, hacer mi oración paseando. Y en este sentido, o cocinando, ¿no? Como Fray Marcos. Es decirte que a mí me encanta cocinar y también es uno de los momentos, me encanta. Por pues eso, vamos a tener que montar una cena, una comida, Fray, que nos cocines y también Yaiza. Pero yo quería comentar contigo porque creo que por encima de lo corporal, ¿sabes? De las posturas que enseñan los santos, los padres de la Iglesia, sobre todo es como entrar en lo secreto de tu corazón. Dice Jesús, tú cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla a tu Padre que ve lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entonces, hay un punto muy interesante y es cómo uno puede ser caminando. Otro, por eso ayuda mucho el rosario y las oraciones de ejaculatorias en las que yo voy con los sentidos poniendo mis manos, ¿no? En atención a las bolitas, en el que yo voy repitiendo, ¿no? Como murmurando, y entonces todo eso me ayuda, como los hesicasmos, ¿no? de la tradición oriental, a entrar como con todos mis sentidos y todo lo que hago en oración. Por eso son estas oraciones que son tan contemplativas, ¿no? Ahora, creo que una de las claves es, al menos a mí que me ayudó, es Santa Teresa de Jesús, y cuando lea Francisco Osuna, que es el arte del recogimiento. Y dice que es el recoligere, ¿no? Como recolectar todas tus potencias para poder dirigirlo a un objetivo, ¿no? Entonces, como mis sentidos internos, como mis sentidos externos, cómo todo lo voy redirigiendo. Tú decías ahora, yo a veces puedes estar, me decía la gente, en misa, una conversación, puede estar mi cuerpo aquí, pero mi mente está en la playa, está en una comida, está en una reunión que tengo, ¿no? Entonces, como en la Iglesia siempre nos enseñan primero a recoger todas las potencias y los sentidos, ¿vale? Pero de forma no despótica, dice, sino de forma democrática y con ternura, ¿no? Dirigirlo hacia donde quiero, que es a Dios, escuchar su palabra, ¿no? Entonces, con este movimiento te da mucho poder, primero en la vida empresarial, en la vida intelectual para leer,
pero sobre todo para poder escuchar la voz de Dios y ordenarlo, ¿no? Sí, luego yo también creo que te cambia el prisma de cara a los demás, ¿no? El Dios que yo conozco es amor, es absolutamente amor. No es El que yo juicio. conozco también. Claro, Y exacto. tú también, me imagino. Claro, El de Jesús. pero muchas veces la gente, ¿no? Como que cuando se está acercando a él es como, no, pero yo conozco a Dios Dios de tenerle miedo, de dogma, de Es juicio. verdad. Yo, es que no, es que acércate más, porque Lea Santa Catalina. vale, pero el tema aquí para mí es, joder, hay una parte en la que a mí Dios me ha dado, yo en la parte profesional soy bastante dura a veces, ¿no? Hablo muy claro, soy muy pragmática. Pues oye, incluso a mí yo creo que me ha ayudado a también ser capaz de Canalizar. ser mucho más amable. Canalizar eso. Sí, amable porque yo soy una persona agradable, pero muchas veces ser amable también es intentar traducirse a la persona como lo pueda digerir, ¿sabes? Yo cuando la gente me decía, joder, qué clara eres, digo yo, pero desde la máxima educación, no pasa nada. Claro. Pues ahora creo que sí que me ha dado un aprendizaje a veces de que hace falta ser alegre, que hace falta ser amable. Y amable y alegre no siempre es estar contento o ser educado, sino intentar traducir la amabilidad y la alegría a algo que la gente lo pueda recibir como amable y alegre, no solo que parte de ti como algo que tú lo defines así. No, me encanta lo que dices, porque una de las cosas que más que tú de trabajar yo en el seminario, esto nunca lo había dicho así, pero es que yo soy súper directo. No sé, en mi casa siempre es algo muy directo, muy claro. Me acuerdo con mi hermana y me encanta la gente así, pero hasta lo disfruta. Hay gente que se siente violentada. Yo que he estado en Hispanoamérica de misionero y trabajando sacerdote, ahí todo más tranquilo, no puedes ir tan directo, ¿no? A mí me encanta eso, ¿no? Entonces, unas cosas que yo tuve que trabajar mucho en el seminario es, también la caridad en las formas, ¿no? Y que lo primero es el no dañar, decía San Agustín, ¿no? El no dañar y el que la gente se sienta amada, el poder entenderlo, ¿no? Eso no quiere decir que te has que quitar tu firmeza y que se hagan las cosas, ¿no? Pero que por encima de todo está la caridad. Y tú hablabas esto del Dios, yo me acuerdo que me decía la gente, padre, es que yo no creo en Dios. Y yo tampoco creo en ese Dios con minúscula. Claro. O sea, yo creo en un Dios que es amor, que me quiere con locura y que es misericordia. Y dice, yo no creo en los curas y en las monjas. Y yo tampoco creo en los curas y en las monjas. Yo creo en Dominus Nostrum y Jesús Cristo. Yo creo en Jesucristo y en Dios. Tampoco creo en los curas y en las monjas, ¿no? Y por eso estoy de acuerdo en lo que dices, un Dios que es amor, que es el que me reveló Jesucristo, el que nos trajo. Nadie se hubiera imaginado un Dios tan bueno, tan grande, tan amoroso como el que Jesucristo nos reveló. Totalmente, por eso fue tan disruptivo. O sea, yo cuando estudiaba el personaje casi histórico, desde la parte histórica, yo estaba fascinada con él. ¿Cómo un mensaje tan controvertido, tan disruptivo, tan además... O sea, yo me imagino, pues eso, que todos, o sea, que lucha total solo para pon la otra mejilla. Entonces, es un mensaje poderosísimo. Pon la otra mejilla. Ama a tus enemigos. ¿Pero qué me dices? Si el mundo está hecho para el revés, ¿no? Estaba construido para todo lo contrario. No, pues yo, que nací en un, ¿sabes? En un pueblo enano, te vengo a decir que esto no es el camino. Tíos, y imposible no querer ser eso cuando lo conoces. Oye, y para terminar este podcast, que nos quedamos hablando tanto tiempo, Fray Marcos, ¿verdad? ¿Qué últimas preguntas tendrías para hacer aquí a dos sacerdotes que queremos a Jesucristo? Yo hay una que a mí, y quiero ver cómo yo ya se lo he preguntado a sacerdotes, pero todos llegáis a la misma conclusión, pero yo creo que es importante porque me la hice muchas veces y así yo creo que también sirvo de altavoz para, ¿no? Pues es un poco también mi objetivo. ¿Por qué nacemos en pecado? ¿Por qué si Dios lo hace toda a su imagen y semejanza y es perfecto? ¿Por qué nacemos en pecado? ¿Por qué nos hizo nacer en pecado? Vale, yo creo que aquí es toda la teología del pecado original. ¿Pero por qué voy a decir esto? Vale. Y antes de ir al principio voy a ir al final. Vale. Yo me encuentro en mi vida que tengo un desorden. Vale. ¿No? Como decía San Pablo en Romanos 7, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. ¿Qué me pasa? ¿No? Y dice, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte, ¿no? De este estado? Es decir, tengo un desorden dentro de mí. Hay un desorden en el mundo. Entonces, la única explicación que hay en la historia, ¿no? de la sabiduría a este desorden que hay es que nacemos en un estado caído. Ahora, todo esto viene en que Dios nos creó primero perfectos, por amor, pero nos dio la libertad. Y entonces, el mal uso de la libertad es lo que hace el pecado original. Y el pecado original no es un pecado personal. Es un estado caído. Y es la única explicación que tenemos para entender que hay un desorden en mi vida. Primero en mí mismo. Y por eso no conozco a Dios, ¿no? de forma evidente, aunque es evidente para sí mismo. Por eso hay problemas. Me enfado con los demás. También hay división con los demás. Hay un desorden. Entonces, la manera de explicar este desorden que hay en el mundo, ¿no? es con la idea de que nacemos en un estado caído de pecado. No sé si esto es lo que te habían dicho o no. Sí, pero mi pregunta es,
¿hacía falta nacer en pecado? No, Dios no quería que naciéramos en pecado. Vale, Dios lo quería este todo. No, vale, esto es muy importante. Vale. Dios, Ahí voy. Dios lo hizo todo perfecto y no quería el pecado. Dios nos quería felices para siempre. Pero el pecado y el mal entra por el mal uso de la libertad del hombre. Ahora, Dios nos quiso dar la libertad que antes hablábamos para que la amáramos. No quiere robots, quiere hijos que le amen, ¿no? Y no quiere siervos y esclavos. Y por eso dicen, me la juego. San José María decía, por eso Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Y el riesgo era mucho, ¿eh? Y así fue. Que son los pecados. Dice, pero para que la amáramos. Pero por una persona que le ame, merece la pena. Ahora, Dios no. Dios no quería el pecado, Dios no quería el estado caído, Dios no quería este desorden. Pero Dios lo permite porque respeta nuestra libertad. Y ya pondrá todo en su sitio al final de los tiempos. No, y luego hay una cosa que a mí no me gusta mucho, que a veces se dice, Dios te manda esa cruz. Porque es mentira. Dios no manda cruces a nadie. Dios permite. Yo entiendo que a veces se diga y tal, pero no. O sea, Dios ha creado todo bueno, por amor. Pero esto es muy liberador. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a África pasé un momento de crisis existencial, ver tanta pobreza, tanto sufrimiento, tanto dolor. Y menos mal que pude leer la historia del pecado y que nacemos en pecado y que Dios no quería esto, pero lo permite. Pues saca una oportunidad, un amor más grande y porque Él pondrá todo en su sitio, pero por el tema de la libertad, ¿no? Entonces me parece que es un tema muy, muy importante. Y Yaiza, si tú pudieras poner es que me gusta esta pregunta, ¿Vale? una manta en el cielo, todo el mundo pudiera leer una frase o una idea, ¿qué pondrías? Dios nos ama. Yo, cuando cuando de verdad entendí eso, ese amor que se traduce en el amor, ese incondicional, que te hace, es revelador, es como si te hace una persona con esteroides, ¿sabes? Literalmente, te hace una super persona porque cuando alguien te da todo, alguien te espera durante, en mi caso, durante 20 y pico años y solo te abre los brazos y te da y te arropa, es que para mí cuando yo sentí de verdad que Dios me ama y que lo hace de verdad, me sentí la persona más afortunada del mundo. Yo creo que muchas veces cuando buscamos todo lo demás, algo que todo lo que no es Dios, siempre nos cambiaríamos por otra persona. Fíjate, ¿sabes? Yo, cuando quieres dinero, te cambiarías por el que más dinero tiene. Cuando tal, yo no me cambio por nadie desde que sé que Dios me ama. Es como el que dice, yo sería feliz cuando me gane la lotería. Se gana la lotería y no feliz. Sí, pero cuando descubres que estás en la mejor posición, porque estás en la posición que Dios te puso y Dios te ama y Dios quiere que estés ahí y tú quieres estar con Él, es que ya no te cambias por nadie. Y no cambiarte por nadie solo viene cuando Dios te ama. Y lo sientes y lo sabes y es algo, una relación única. Totalmente. Oye, ¿qué consejo te darías a ti con 14 años? No me gustan nada los consejos. ¿Qué te Odio dirías? los consejos. A esa Yaiza de joven. No me gustan nada, me parece que los consejos son terribles a veces. ¿O qué compartirías? ¿O qué te dirías? ¿No? ¿Qué compartirías con tu Yaiza de 14 años? Es que creo que no le revelaría nada. O sea, yo creo que todo fue perfecto y que todo, incluso lo peor. O sea, yo tuve muchas. Yo desde los. No sé, desde los 9 hasta los 14 lloraba casi todos los días de mi vida, no entendía muchas cosas y ahí entendía que tenía mis diálogos, ¿no? Pero no cambiaría nada. Es lo que te decía antes, ¿no? La vida... Pues le dirías eso a la de 14. Mira, sí, lo has hecho bien. la vida se entiende hacia atrás, pero se vive hacia adelante. Entonces no... Creo que todo fue lo que tenía que ser, aunque en el momento me repateaba, no lo entendía, me parecía que era de todo menos perfecto. Pero ahora entiendo que era lo que no le hubiese revelado nada. Creo que era un camino que tenía que recorrer la Yaiza de 14 años. Me encanta. Y cuando leíste la Biblia por primera vez, ¿no? Empezaste por el Nuevo Testamento, ¿cuál es el pasaje que más te llamó la atención? Tengo muy mala memoria, pero hay uno de lo que habla la boca, ¿cómo es? Que rebosa el corazón, ¿cómo habla es? la boca. Que uno habla ex abundancia coris, de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Eso para mí es bestial. Creo que el ser humano se debería regir por eso. Lo que dice tu boca es lo que tienes aquí dentro. Sí, porque no es lo que daña lo que viene de fuera, sino lo que hay dentro. Exacto. O sea, hay otro pasaje que dice eso, ¿no? Que lo peor del humano es la lengua, ¿no? Hay otro que dice... Tengo muy mala memoria, yo no me acuerdo nunca de frases, pero esa me marcó
Y me parece que es literalmente así. Oye, Y también me gusta, ver. me rayó muchísimo, y todavía estoy tal, la de antes pasará el camello por un filo de la aguja que el rico en el reino de los cielos. Esto es algo que estaba hablando con mucho cura, y entenderla también. Pues yo me acuerdo que Sí. dije, pero ¿cómo? Pero si al final la abundancia de lo que sea, mientras sea buena y no sea, Totalmente. hablamos de Hombre, otra cosa. No, yo creo que es importante, ahora y tú que eres empresaria, ¿no? Por ejemplo, yo en mi familia muchos se han dedicado al mundo de la banca, ¿no? Y siempre me llamaba la atención esta frase, ¿no? Y lo del joven rico, ¿no? Yo creo Claro. que sí, al final se te pega el corazón. Pero realmente el tema no es si tienes más o El menos, sino apego. dónde tienes el corazón, Exacto. ¿no? Y dices, porque yo he conocido a empresarios con muchísimos empleados, con mucho dinero, pero totalmente desapegados y entregados a la Totalmente. gente y tal, y encontrado a gente muy pobre apegada a la cuchara de palo que tenía. Entonces, el tema es, yo creo que dónde tienes el corazón. Es verdad que ahora es un gran peligro la riqueza y el dinero, y muchos se pierden por el bolsillo. Me acuerdo, me lo decía mi obispo siempre, ¿no? La gente se pierde sobre todo por el bolsillo. Pero no está el tema en el dinero es un medio, y un medio que además es necesario, sino es donde tengas el corazón, si estás Qué bueno. apegado a ello. Entonces, yo en ese sentido creo que Jesús nos lo dice muy claro, ¿no? Y dice, cuando estás apegado, quizás es más difícil, pero no es en la riqueza, sino en donde tienes el corazón, totalmente. Y para terminar, yo te quería preguntar, ¿hay algún libro así que te haya marcado especialmente en tu vida? Mira, no es especialmente católico, pero a mí me impactó mucho Conversaciones con Dios. A mí me sirvió para desconfigurarme y quitarme... No, la gente habla de las energías, al final, o sea, yo creo que todo es Dios, ¿no? O sea, defíneme energía omnipresente, ¿no? Si te lo llevas, a mí se me traduce todo en Dios, pero ese libro me sirvió para desconfigurarme, para luego configurarme a lo que yo quería. Y yo creo que muchas veces hay que resetear la máquina, y a mí me sirvió de reseteo, pero luego hay que reconfigurarla, no todo. Ahora lo leo y hay muchas cosas en las que pues no estoy nada de acuerdo, pero sí que me sirvió para eso y me impactó. Entonces, si te soy sincera, ese libro me marcó mucho, Conversaciones con Dios. No, muy bueno. Además, cuando hablas de energías y de todo este tipo de cosas, ¿no? Que ahora está de moda, nosotros no creemos en energías, ¿no? No. En el mundo católico creemos en la gracia, creemos en la comunión de los santos. Es decir, es más profundo. Es decir, cuando tú amas a una persona, eso afecta. Es que se nota, a veces se huele en el ambiente. Y cuando odias a una persona, también se nota, ¿no? Y afecta. Porque todos estamos interconectados, ¿no? En esta comunión de los santos que llamamos nosotros, esa dependencia unos de otros, y que podemos afectar desde la oración, del sacrificio y demás, ¿no? Y la mayor fuerza que te afecta es el amor de Dios, ¿no? O sea, Que te hace mejor. Yo es que yo ahora, si lo miro hacia atrás, de verdad que pienso, digo, es que cuando yo no creía, eso sí que es un acto de fe, no creer. Los Exacto. ateos son los más creyentes. Exacto. Creen en muchas más cosas que los Totalmente. cristianos. Creen en todo, y desde luego creen en que todo esto, o sea, creer que en todo esto existe de casualidad es un verdadero acto de fe. Eso sí O que es sea, un dogma, ¿no? Decía es- Chesterton que el que no cree en Dios Ahora, acaba creyendo en cualquier cosa total. y demás. Oye, yo quiero preguntarte algo, es que ahora me ha venido. Y cuando entraste en la vida de la Iglesia de Dios, ¿cómo fue descubrir a la Virgen María? Mira, primero, mi primera pregunta fue, ¿por qué? Pero si solo había una Virgen María, ¿por qué está la Virgen de Guadalupe? Yo no entendía nada, yo lo calculo, pero vamos a ver, pero si era pero si solo madre tenemos una, luego tenemos por cada sitio, además, la Virgen de Fátima. Entonces yo no entendía nada, yo decía, ¿esto qué es? Luego viste que es la misma, pero con distintos vestidos, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y en cambio al revés, que había hecho en cada sitio, ¿no? Esa traducción de cómo o sea, que Jesús la haya elegido a ella, ¿no? O sea, como pilar de todo esto. Joder, me parece el ejemplo, por eso también el rol de madre, ¿no? Lo ejemplifica muy bien, ejemplo de generosidad absoluta, ¿no? Bueno, interesante, igual por que eso. el Espíritu Santo, me costó mucho entender, fíjate, me costó mucho entender que era el Espíritu Santo. Muchísimo. Pero vuelven a explicar. Entonces yo ya en mi traducción empresarial le digo, vale, es el director de operaciones, ¿no? Me decía, vale, entonces tenemos al CEO tal, y él sería el director de operaciones, ¿no? La Tierra. Me decía, vale, eso digo yo. Vale, lo necesito entender porque no entiendo, ¿no? La Trinidad, ¿vale? Pero explícamela. Hay muchos conceptos que, es decirte, también de cara a gente que a lo mejor se introduzca poco a poco, que no los entiendes a la primera ni a la segunda, y que es muy importante
reconocer que no los entiendes. Sí. Yo hay muchos conceptos que a día de hoy pues no entiendo, ¿eh? No, si no, no sería Dios. y San es una Agustín cuestión- decía, si comprehendus non es Deus. Si lo comprendes, no es Dios. Dios es mucho más, no puede entrar en tu cabeza limitada, pero sí que tenemos analogías que nos ayudan a aproximarnos a la Sí, verdad pero de que Dios. hay muchas cosas, ¿no? Que por mucho que es un proceso, ¿no? Que a mí el Espíritu Santo hasta que lo entendí igual pasó 1 año y pico. Y yo, pues hacía así, y yo, pero a ver, pero es que no lo entiendo bien. Porque es verdad que luego también pasa muchas veces que cuando hay tanto conocimiento, muchas veces los sacerdotes, los curas, pues pasáis tantas horas estudiando que hay muchas, a mí me pasa cuando hablo de empresa muchas veces, ¿no? Que doy por hecho que la otra persona lo entiende fácilmente, pero claro, yo he estado mucho tiempo estudiando esto y para mí es algo muy natural. Claro. Entonces, esta parte, yo muchas veces digo, pero y me lo explican y entiendo lo que me dicen, pero no siento que lo he asimilado. Entonces, esto también lo digo como para quien se está aproximando, que hay cosas que tú las vas entendiendo poco a poco Sí. y vas haciendo tus analogías y tus traducciones. No, totalmente. Y en este sentido, ya para terminar, a mí me impresiona lo bueno que es Dios, que es una pedagogía divina con nosotros. Ha ido revelando poco a poco, que igual que a un niño no le empiezas explicando integrales, sino los números, pues Dios ha ido en la escritura poco a poco revelando. Si no, no entiendes la Biblia, si no sabes que es una revelación progresiva de Dios, hasta llegar a la plenitud, que ya Jesucristo te da la revelación plena, ¿no? Pero lo hace con nosotros. Y es verdad que nosotros tenemos esa tradición intelectual la más grande de la historia de la humanidad. Y cuando, una de las cosas que más me gustó cuando estudié teología en el seminario, al estudiar los padres de la Iglesia se decía, preguntaban, ¿por qué los católicos veis tan profundo y tan lejos del misterio de Dios? Y dice, porque estamos apoyados sobre hombros de gigantes que son los padres de la Iglesia. Entonces, claro, yo lo veo al revés. Hasta cuando me ponían a estudiar Trinidad, decía, ¡joder, qué grande eres si yo no te comprendo! Y me ponía muy contento, decir, qué grande es mi Dios, ¿no? Pero a la vez, es en parte razonable, ¿no? Que Dios sea Trinidad, pues si no sería amor, un Dios, o sea, pero sobre todo decir, tenemos esa tradición, lo veo como un tesoro, pero quizá como empezar desde poquito a poco, ¿no? Como ha hecho Dios con nosotros, hacerlo nosotros con las demás personas, ¿no? Exacto. Así que, oye, me encanta. Yo doy muchas gracias a Dios por este podcast. Poneros aquí en los comentarios qué preguntas tenéis. Si queréis que hagamos otro podcast con Yaiza, pues yo creo que es una buena entrevista ahora, que puede estar en el otro lado el próximo día. Agradeceros también que deis al like, que compartáis este podcast con las personas que queráis que le pueda ayudar y sobre todo que tú y yo podamos cada día acercarnos más a Jesucristo para amarle más y mejor y podamos extender su reino en el mundo. Muchas gracias, Fray Marcos, hermano. Muchas gracias. De aquí ha salido un compromiso de cocinar y seguir de predicocinando. De predicocinando. Me encanta predicocinando. Sí, me parece un pues quedamos con ese compromiso. Y no olvides, y te quiere feliz.